Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la historia ni de las imágenes. Todo es utilizado bajo la ley de uso justo y su finalidad es entretener. El enlace a la historia estará en la descripción del vídeo. Sin más cháchara, vamos con esta hermosa historia. Capítulo 44. Cabalgando a través de la puerta de los dioses, Tyrion Lannister frunció el ceño ante la falta de fanfarria con la que entró en la ciudad. No esperaba que hubiera gente haciendo cola en las calles, gritando su nombre, alabando y agradeciendo a los dioses su llegada. Pero no había nadie alrededor de la puerta, excepto los capas doradas. No hay comerciantes. No es gente pequeña. No hay agricultores. No hay comerciantes. Nadie. Fuera de la calle del acero, la seda y el puerto, la puerta de los dioses era conocida por ser uno de los lugares más concurridos de la ciudad para el comercio. Sin embargo, ahora, solo había unos pocos comerciantes en las calles, ninguno de los cuales intentaba venderle nada, a pesar de su gran séquito y su evidente riqueza. La poca actividad en una de las puertas principales no auguraba nada bueno para la salud de la ciudad, combinado con la falta de actividad que vio en el puerto a medida que llegaban, y no se sentía optimista. Y la ciudad solo se sentía diferente. Había estado en Desembarco del Rey varias veces durante el mandato de Robert como rey, y aunque nadie afirmaría que fuera un gran rey, mantuvo alta la alegría de la gente, y Desembarco del Rey siempre fue un centro de actividad. ¿Ahora? La ciudad casi parecía muerta. No ha sido un comienzo agradable para mi mandato como mano, murmuró para sí mismo, instando a su pony a avanzar. Unos pocos miraban hacia él, pero ninguno intentaba siquiera dar un paso adelante y tratar de vender sus mercancías. Solo había una cosa que podía impedir que un comerciante intentara arrebatar buena moneda a los de alta cuna. Miedo. Malditos infiernos. Apenas había pasado la luna desde Arenal y solo 15 días desde que el rey Joffrey subió al trono. ¿Qué demonios había pasado aquí? Justo cuando estaba a punto de ordenar a su séquito que se dirigiera a la Fortaleza Roja, un niño pequeño salió corriendo de una de las calles laterales. Nadie trató de detenerlo mientras corría directamente hacia Tyrion, corriendo a toda velocidad hacia el costado del pony de Tyrion, haciendo que la bestia debajo de sus piernas se sacudiera, y fue solo debido a la silla especial de Tyrion y su experiencia con este pony que pudo evitar ser arrojado de su silla. Disculpas, señor, tartamudeó el niño antes de salir corriendo tan rápido como había parecido. Mi señor, el capitán que se le había asignado cabalgó a su lado, con la mano en la empuñadura y listo para desenvainar su espada y atropellar al muchacho que se retiraba. Estoy bien, respondió Tyrion, encogiéndose de hombros ante la interacción mientras se agachaba para reajustar su bota que se había desprendido del estribo durante la colisión. El chico sin duda estaba emocionado por. Sus palabras se apagaron cuando su mano llegó a su bota. Había algo nuevo metido en la parte superior de su bota. Un pequeño pedazo de papel doblado, apenas más grande que su dedo. Sacó el papel de su bota, lo desplegó y encontró un solo lugar escrito en la nota. Septo de Baelor. Frunciendo el ceño, Tyrion aplastó la nota en su puño. Apenas estoy en la ciudad por unos momentos y ya soy parte del juego. Aunque no lo voy a negar. Tengo muchas ganas de jugar con la araña. Cambio de planes, capitán, dijo, agitando las riendas. Nos dirigimos al Septo de Baelor, antes de la Fortaleza Roja. El capitán no cuestionó sus órdenes, tal era la disciplina que su padre había instaurado en los juramentados a la casa Lannister. Una orden dada por un miembro de la casa Lannister no debía ser cuestionada. Alguna vez, mientras cabalgaban por la ciudad y se dirigían hacia el Sept, se desanimó al darse cuenta de que las condiciones en la Puerta de los Dioses no eran únicas, sino que de hecho eran la norma en toda la ciudad. Pero no fue hasta que se acercaron al Septo de Baelor y a la plaza que lo rodeaba que finalmente encontraron algo de actividad real. Docenas de grandes estructuras de madera en forma de estrella de 7 puntas se erigieron en toda la plaza. Pero no fueron las construcciones las que lo hicieron detenerse. No, fueron las personas cuyas extremidades habían sido rotas y retorcidas a través de las estrellas de madera las que lo arrastraron. Hombres. Mujeres. Viejos, de mediana edad. Incluso 1 o 2 niños estaban colgados de las estrellas. Sus extremidades rotas y ensangrentadas se retorcían a través del marco de madera de las estrellas de 7 puntas. Todos estaban muertos, por los dioses. Oyó a algunos de sus propios hombres murmurar detrás de él. Tyrion estaba a punto de responder cuando escuchó un rugido de la multitud que rodeaba la base de la macabra exhibición. De pie sobre sus estribos, una vez más maldijo su falta de altura mientras intentaba ver qué llamaba la atención de la multitud. Entonces lo vio. Una nueva estrella de madera de 7 puntas vacía yacía en el suelo. Una mujer, pateando y gritando, estaba siendo forzada a tirarse al suelo mientras un hombre corpulento con un mazo igualmente grande daba un paso adelante mientras Septons gritaba por encima del rugido de la multitud, condenándola a su destino. «Oh, al diablo con esto», refunfuñó Tyrion. «Capitán, estamos poniendo fin a esto».
Ahora, el capitán asintió, desenvainando su espada, lo que hizo que todos los demás bajo su mando también desenvainaran la suya. En nombre de Lord Tyrion Lannister, cesarás esta exhibición ahora. Gritó el capitán, con su voz, y más exactamente con su espada desenvainada, impidiendo que la ejecución avanzara. La multitud se separó rápidamente, dejando espacio para que Tyrion y sus hombres avanzaran hacia la base de las estrellas y donde la mujer condenada todavía estaba sujeta. Los septones y septas que rodeaban a la mujer dejaron de hacer lo que estaban haciendo hasta que un valiente septón se adelantó. Esto no es asunto tuyo, Lord Lannister, gruñó el septón, claramente disgustado con su presencia. Date la vuelta y vete ahora. Tyrion sintió que levantaba la ceja. La fe se había vuelto audaz en poco tiempo. O mejor dicho, siempre habían sido audaces. Pero ahora algún idiota los había soltado. Por favor, señor, gritó la mujer desde donde la estaban sujetando, con miedo en su voz y en sus ojos, no hice nada pero, cállate, puta. Rugió el septón, girándose para mirarla. Eres una abominación y mereces ser puesto en la estrella de 7 puntas para expiar tus pecados. ¿Y qué, pecado, ha cometido para ser condenada a semejante destino? Preguntó Tyrion. ¿Y quién la ha condenado? El septón gruñó, pero el verdugo con el mazo se mantuvo firme. Le he dicho que esto no es asunto suyo, Lord Lannister. Estamos llevando a cabo el trabajo de los 7, y nadie, ni siquiera un noble como tú, está libre de sus leyes. Tyrion asintió. Cierto. Todos estamos bajo las leyes de los dioses y de los hombres. Incluso tú. Así que te lo pregunto una vez más, Septón. ¿Qué ley ha quebrantado esta mujer y quién fue el que la condenó a este destino? Era evidente que el Septón no estaba contento. Pero una rápida mirada hacia los hombres y su acero desnudo, detrás de Tyrion finalmente hizo que el hombre mostrara algo de mente. Fue descubierta como una bruja y una pagana adoradora de los falsos, viejos dioses. Su castigo es la expiación de la estrella de 7 puntas. Tyrion señaló que había una omisión significativa en la historia del hombre. ¿Y quién fue el que la sentenció? ¿El rey? ¿Un señor? Demonios, incluso aceptaré un magistrado. El septón agitó la mano con desdén. No hay necesidad de esas cosas. Ella es culpable. Y su expiación ya está cerca. No, no lo es, replicó Tyrion con dureza. Nadie. Ni el rey, ni yo, ni tú, ni esta chica. Nadie está por encima de las leyes de los dioses y de los hombres. Y esas leyes establecen muy claramente que nadie se enfrentará a la muerte ni a ningún otro castigo sin juicios apropiados. Por supuesto, la historia había demostrado que estos juicios no tenían por qué ser iguales o incluso justos. Pero aún faltaban para que se llevaran a cabo. El septón frunció el ceño y volvió a agitar la mano con desdén. El rey ha decretado que la fe no necesita celebrar un juicio para hacer lo que hay que hacer. ¿Lo ha hecho? Tyrion sonrió, aunque al mismo tiempo también se formó un pozo de miedo en sus entrañas. Déjame verlo entonces. La multitud comenzó a murmurar mientras el septón fruncía el ceño. ¿Ves qué? El decreto que el rey ha hecho que le da a la fe el derecho de actuar como la ley y la justicia del rey. Vio pequeñas gotas de sudor que comenzaban a formarse en la frente del septón. El rey no lo ha escrito. Pero todos saben. Ah, ya ves que es un problema, interrumpió Tyrion, suspirando dramáticamente. Verás, la gente sabe lo que le dicen. Y les habéis dicho que el rey os ha dado esta autoridad para actuar como su ley y justicia. Sin embargo, ahora dices que no tienes pruebas de que lo haya hecho, gruñó el septón. Muy bien. La ramera pagana será juzgada ante los 7, y entonces la mierda. Oh, no hay necesidad de molestar a los 7 con esto, respondió Tyrion, balanceando la pierna de su pony y deslizándose por el suelo. Después de todo, soy un señor del reino. Puedo supervisar el juicio de esta chica. Ahora, déjala levantarse y pararse frente a mí. En el momento en que los septones soltaron a la niña, ella inmediatamente se arrojó sobre él. Todos sus hombres se tensaron, pero en lugar de atacarlo, la niña se arrojó a sus pies y comenzó a mendigar. Por favor, señor. No sé lo que dicen que hice. Pero te juro que no lo hice. Tyrion frunció el ceño y miró a los septones y septas. ¿Ibas a ejecutarla? ¿Y ni siquiera sabía qué delitos se le imputaban? ¿De qué delito se le acusa? El septón, cuyo rostro se había enrojecido hacía mucho tiempo, se irguió en toda su estatura. Es una prostituta pagana que se sabe que vende su cuerpo para el placer de cualquiera. Una de las fieles se acercó, diciendo que se la había visto rezando a los falsos dioses y negando a los fieles lo que les correspondía. La mujer seguía aferrándose a sus pies y sollozando. ¿Es cierto lo que dice, chica? ¿Eres una prostituta que es fiel a los dioses antiguos? La mujer inclinó la cabeza hacia atrás. Tuvo que admitir que, si la situación fuera diferente, no le importaría pagar una suma considerable por sus servicios. Yo, soy una puta, milord. No lo niego.
Pero yo no soy ningún seguidor de los viejos dioses. Tyrion volvió a centrar su atención en el Septón. ¿Y quién es este, fiel, del que hablas que afirma que la vio rezar a los dioses antiguos? El Septón gruñó, pero finalmente hizo señas a un hombre para que saliera. El hombre estaba claramente desaliñado y sucio. Pero, sinceramente, no era nada especial. Lo único que honestamente se destacaba en el hombre era el colgante de estrella de 7 puntas de madera que llevaba alrededor de su cuello. Fui yo quien la vio, señor Lannister, dijo el hombre, aunque su tono indicaba claramente que no le importaba el rango o la posición de Tyrion. Tyrion miró al hombre antes de volverse hacia la chica. Dime, muchacha. ¿Reconoces a este hombre? Ella asintió. ¿Cómo? La niña gimió, pero aún así logró hablar lo suficientemente alto como para ser escuchada. Él visita con frecuencia el burdel en el que trabajo, milord. Pero se quedó sin monedas y exigió mis servicios gratuitamente ya que era uno de los fieles. Le dije que no podía, y él me gritó, exigió que lo atendiera de todos modos. Yo seguía diciendo que no. Entonces él. Luego se fue. Entonces, esta mañana, los septones y las septas vinieron a por mí y me dijo que soy un pagano que necesitaba enfrentar mi expiación en la estrella de 7 puntas. La puta está mintiendo, el hombre gritó al instante, pero Tyrion levantó la mano para silenciarlo. ¿Hay algún presente que pueda verificar la historia de esta chica? Puedo, Lord Lannister. Esa fue una voz que Tyrion no solo reconoció, sino que se sorprendió al escuchar. Al girar la cabeza, vio a la oradora abriéndose paso entre la multitud. Su piel más oscura destaca en marcado contraste con los que la rodean. Madame Chatalla, la saludó Tyrion, que había llegado a conocerla bastante bien teniendo en cuenta la frecuencia con la que visitaba sus establecimientos durante su estancia en Desembarco del Rey. Supongo que esta chica es una de las tuyas. Chatalla asintió, ella lo es. Y puedo dar fe de su palabra. Este hombre entró en mi establecimiento y exigió sus servicios. Cuando ella le dio su precio, él respondió diciendo que era un hombre de fe y que debería prestarle sus servicios de forma gratuita. Cuando ella lo negó, él se enfadó y la amenazó. Hice que se lo quitaran justo cuando estaba a punto de golpearla. Antes de que saliera el sol esta mañana, una docena de sitens y sus matones aparecieron en mi puerta. La arrastró fuera de su cama y nos amenazó a todos con compartir su destino si siquiera pensábamos en interferir. Tyrion volvió la vista hacia él, acusador. De repente, el hombre pareció encontrar en sus pies las cosas más interesantes del mundo. ¿Cuántos pueden confirmar sus palabras, señora? Preguntó Tyrion. Todos los trabajadores que tengo, además de algunos comerciantes que estaban al otro lado de la calle y vieron a este hombre gritando que exigía servicios gratuitos por ser un siervo de la verdadera fe. Tyrion miró a los septones, a los septas y al acusador. Los septas mantuvieron la mirada baja y los septones miraban abiertamente. Tú, dijo, señalando al acusador. ¿Hay alguno que pueda llamar que pueda disputar las contrademandas presentadas contra usted? Que exigiste los servicios gratuitos de una puta, y que cuando ella, correctamente podría recordarte, rechazó tu petición, tú tomaste represalias tratando de que la fe la ejecutara. El acusador sudaba abundantemente y temblaba ligeramente. Yo. Y, debería saberlo, continuó Tyrion. Si descubro que si usted está mintiendo, que la versión de los hechos de Madame Chatalla y la niña es cierta, entonces puede ser considerada responsable de dar falso testimonio que resultó en la casi ejecución de una mujer inocente. Semejante delito se castiga con la muerte. El hombre ahora estaba temblando. Yo tomo el negro, milord. Era algo condenatorio decirlo. El hombre casi admitió haber mentido para que la niña fuera castigada sin admitirlo. Es tu derecho. Capitán, asegúrese de que este hombre sea puesto en el primer barco que se dirija a la guardia de la noche. Y deja ir a esa chica. Está claro que es inocente. El septón parecía que estaba a punto de discutir, pero no pudo y, en cambio, hizo un gesto para que soltaran a la chica. Tan pronto como lo estuvo, se arrojó a los pies de Tyrion. Gracias, milord. Gracias. Gracias, Tyrion sintió, orgulloso. Finalmente pudo hacer algo bueno. No necesito tu agradecimiento, chica, dijo antes de dirigir su atención hacia Chatalla. Haciéndole señas para que se acercara, bajó la voz para que pocos pudieran escucharlo. Llévala y sácala de la ciudad. No dudo que alguien intentará reclamar algún tipo de reivindicación contra ella por esta vergüenza. Chatalla sintió antes de acercarse a la chica, llevarla y desaparecer entre la multitud. Espera un momento, gritó Tyrion mientras los septones y septas, así como sus secuaces, comenzaban a alejarse. Tenemos más que discutir. Es decir, tú que afirmas tener el derecho de la ley del rey y de la justicia del rey. El septón se burló. Somos los fieles del Dios verdadero, los 7 que son uno. No necesitamos rendirle cuentas, Lord Lannister. Me temo que sí, replicó Tyrion con una sonrisa.
Verás, desde que el rey Jaehaerys el Conciliador disolvió la fe militante, quedó claro que la fe no tendría autoridad sobre la ley del rey o la justicia del rey. Sin embargo, aquí estás, ejecutando a personas en clara violación de las leyes de los dioses y de los hombres. El Septón y los que le seguían no se echaron atrás. El rey Joffrey el Bendito ha considerado oportuno decretar que la fe puede actuar como nosotros queramos para el mejoramiento del pueblo y en honor de los verdaderos dioses. ¿Lo ha hecho?, preguntó Tyrion, tendiéndole la mano. Entonces déjame verlo. El Septón parpadeó. ¿Ves qué? El decreto que firmó el rey Joffrey otorgando a la fe el derecho de actuar como la ley y la justicia del rey. El Septón parpadeó mudamente mientras a su alrededor la gente empezaba a murmurar. Y podía entender sus murmuraciones. La mayoría de los analfabetos. Por lo tanto, solo podían contar con las palabras que les decían. Si la fe les decía que el rey había dicho que podían actuar así, ¿a quién podían interrogar? Pero Tyrion no era ellos. No hay ningún decreto escrito, gruñó el Septón. Tyrion soltó un trompo y negó con la cabeza. Ya ves. Eso es un problema. El simple boca a boca no es suficiente para justificar sus acciones en este sentido. Reclamar la ley del rey y la justicia del rey como suyas sin un decreto escrito del rey. Y matar ilegalmente a quien quieras. Dígame, capitán, creo que tenemos un término para ambas acciones, ¿no es así? ¿Cuáles son? El capitán dio un paso adelante, con la espada preparada. Traición y asesinato, mi señor. Traición y asesinato, asintió Tyrion mientras miraba a los fieles reunidos ante él, todos los cuales de repente parecían muy inseguros de sí mismos. Volviendo su mirada hacia arriba, Tyrion frunció el ceño ante cada cadáver que decoraba el cielo. Como mano del rey y como señor del reino, yo, Tyrion Lannister, por la presente considero que todas estas pobres almas que han sido injustamente ejecutadas son inocentes de los cargos que se les imputaron. Capitán, asegúrese de que todos sean derribados y se les otorguen los derechos debidos. Luego, asegúrese de que se dé la restitución adecuada a las familias del difunto. Saca la moneda directamente de las arcas de la casa Lannister para verla hecha. Y en cuanto a este lote, por la presente, considero que estos hombres y mujeres de la fe son culpables de traición y asesinato a través del intento de usurpación de la ley del rey y la justicia del rey. Capitán, una vez que hayas bajado a estas almas inocentes de las estrellas, toma a los pocos cabecillas de los fieles que supervisaron estas ejecuciones y ponlos de nuevo en su lugar. La plaza explotó en una cacofonía de ruido. La gente vitoreaba, aunque Tyrion no sabía si por sed de sangre o por justicia, mientras que los fieles condenados caían de rodillas, protestando su inocencia. Tyrion los ignoró a todos mientras volvía a su silla y continuaba su camino hacia la Fortaleza Roja mientras la mayoría de sus hombres se quedaban atrás para ver si se seguían sus órdenes. Al llegar a las puertas principales de la Fortaleza Roja, las capas doradas que estaban estacionadas en la puerta no dudaron en levantarle la puerta en el momento en que vieron el sello de la casa Lannister ondeando detrás de él. Al entrar por la puerta, inmediatamente escuchó vítores y alegría provenientes de uno de los patios cercanos. También pudo ver al menos una docena de mantos dorados y mantos rojos montando guardia alrededor de las almenas que rodeaban el patio. ¿Qué está pasando allí?, preguntó a uno de los mantos dorados que se habían acercado cuando los mozos de cuadra de la fortaleza se apresuraron a cuidar de sus caballos. La capa dorada no miraba por encima de su hombro y su rostro permanecía completamente impasible. Celebración del onomástico del rey Joffrey, milord. Ya veo, señaló Tyrion, oyendo otro grito de júbilo procedente de más allá de los muros. Supongo que toda la familia real está celebrando entonces. La reina madre, así como la princesa y el príncipe también. La capa dorada asintió levemente. La reina madre está actualmente con el pequeño consejo. La princesa Myrcella y el príncipe Tommen están con el rey. Asintiendo con la cabeza, Tyrion se volvió hacia el resto de los hombres que se habían quedado con él en la Fortaleza Roja en lugar de ocuparse de la ejecución de los septones y septas. Cuida de que los hombres estén separados. Dudo que necesite a alguno de vosotros durante el resto del día, ahora que estamos a salvo dentro de la Fortaleza Roja. Sin esperar a escuchar sus respuestas, Tyrion marchó hacia el patio donde su sobrino estaba celebrando su onomástico. Es hora de ver en qué tipo de lío me estoy metiendo. Aunque teniendo en cuenta todo lo que ocurrió antes del septo de Baelor, ya sé que estoy a punto de tener mucho trabajo por delante. Al ascender a lo alto de las almenas que rodeaban el patio, inmediatamente vio una carpa ornamentada que estaba rodeada por varios hombres imponentes con armaduras doradas y capas blancas en la espalda. Y sentados en medio de la tienda estaban su sobrina y sus sobrinos. Justo delante del pabellón había 3 capas doradas que sostenían a un hombre por las piernas mientras introducían su cabeza en un gran barril de lo que parecía vino. El rey Joffrey sonreía ampliamente y estaba sentado en el borde de su asiento con impaciencia ante el espectáculo que tenía ante sí. Mientras tanto, la princesa Myrcella protegía a medias al príncipe Tommen, quien claramente estaba haciendo todo lo posible para no mirar la exhibición viciosa que tenía ante él.
Antes de que pudiera levantar la voz, los 3 mantos de oro sacaron al pobre césped del barril de vino. El hombre estaba muerto. Ahogado en un barril de vino, mi querido sobrino. Gritó Tyrion, llamando la atención sobre sí mismo mientras caminaba hacia adelante, teniendo cuidado de evitar el cadáver recién hecho que ahora estaba siendo arrastrado lejos del rey. Esperaba encontrarte en el campo de batalla, brindándote ayuda y consejo en tu marcha exaltada. Joffrey pareció sorprendido por su repentina llegada. Tío Tyrion. He estado donde se me necesita, aquí dirigiendo los reinos. Tyrion sonrió mientras tomaba una copa y se servía un poco de vino. Oro de Arbor si no se equivocaba. Y también estás haciendo un buen trabajo, sonrió mientras Joffrey fruncía el ceño, claramente tratando de averiguar si Tyrion lo estaba insultando o no, y así era. Volviendo su atención a sus otros sobrinos y sobrinas, los favoreció a ambos con una sonrisa antes de darles un abrazo a cada uno. Mi querida sobrina, tu belleza crece con cada día que pasa. Y tú, Tommen, te pareces a tu padre con la forma en que estás creciendo. Pues, un día tú serás más grande que cualquier hombre aquí, y mucho más atractivo también. Las doncellas ciertamente se desmayarán al verte al pasar. Tommen le sonrió tímidamente, mientras Myrcella sonreía. Me alegro de que estés aquí, tío. Me alegro de volver a verte. En efecto, querida mía. Tal vez cuando tengamos más tiempo podamos sentarnos y ponernos al día más a fondo. Tengo muchas cosas que me gustaría discutir contigo con respecto a tus lecciones y algunos de los libros que te recomendé. Myrcella sonrió. Lo disfrutaría, tío. Sonriendo, terminó su taza y la volvió a dejar. Desafortunadamente, ese momento no es ni aquí ni ahora. Tengo mucho trabajo por hacer. Así que, si me disculpas por tu gracia, yo me encargaré de ello. Joffrey gritó, preguntándole de qué trabajo estaba hablando, pero Tyrion lo ignoró mientras se alejaba del patio y entraba en la fortaleza roja propiamente dicha. Solo tardó un momento en orientarse dentro de la fortaleza antes de dirigirse hacia las salas de reuniones del pequeño consejo. Había 2 guardias montando guardia fuera de las puertas de la cámara, pero dado quién era, no lo detuvieron mientras abría las puertas de la cámara y entraba en la sala del consejo. Podía oír vagamente a su hermana decir algo sobre la gente pequeña, pero no le importó cuando empezó a silbar tranquilamente las lluvias de Castamere, mientras se abría paso por el vestíbulo de las cámaras del pequeño consejo y daba a conocer su presencia a todos los que estaban dentro. Su hermana, como era su derecho como reina madre, estaba sentada a la cabeza de las cámaras del pequeño consejo. Aunque ese asiento debería haber sido ocupado por el rey. Pero, dadas las tendencias de Robert a ignorar las reuniones del consejo pequeño, no le sorprendió que Joffrey hubiera decidido seguir el camino de su padre. El maestre George estaba sentado a la izquierda de su hermana, mientras que frente a él estaban sentados Petyr, Baelys y Varys. También había un cuarto hombre que estaba sentado junto al gran maestre, uno que Tyrion no reconoció, pero dada su capa y armadura doradas, asumió que este hombre era el nuevo comandante de las capas doradas. No te levantes por mi culpa, dijo, deleitándose con la conmoción y la confusión en el rostro de cada uno de los presentes. Se acercó a su hermana y le dio un beso en la mejilla, que ella ignoró deliberadamente. Más deslumbrante que nunca, querida hermana. Parece que la guerra y la viudez te dan la razón. ¿Qué haces aquí, Tyrion? Preguntó su hermana con los dientes apretados mientras Tyrion caminaba hacia el extremo opuesto de la mesa y tomaba asiento. Perdóname, dijo, tomando una copa y sirviéndose otra copa de vino. Ha sido un viaje agotador y estoy bastante sediento. Parece que desde el torneo de Arenal, he estado haciendo poco más que viajar por la carretera. ¿Qué haces aquí, Tyrion? Volvió a preguntar Cersei, esta vez con mucha más fuerza. Este es el pequeño consejo. Tyrion asintió. Iba a disfrutar de esto más de una docena de putas. Sí. Pozo. Creo que es costumbre que la mano del rey esté presente en todas las reuniones del pequeño consejo. Oh, la expresión en el rostro de su hermana no tenía precio. Y lamentó el hecho de no haber contratado a un artesano para capturar su rostro en un lienzo. Padre es la mano del rey. Tyrion vació el resto de su vaso y asintió mientras metía la mano en su jubón y sacaba un pergamino sellado con el escudo de su familia. Sí, pero... En su ausencia, dijo, entregándole la carta a Varys. Su hermana sabía claramente lo que estaba a punto de suceder, incluso si no quería escucharlo. Rompiendo el sello, Varys despegó el pergamino y se tomó su tiempo para leerlo. Si no lo supiera, entonces Tyrion apostaría a que la araña también estaba disfrutando de la situación de su hermana. Lord Tywin Lannister ha nombrado a Lord Tyrion Lannister como mano del rey en funciones mientras dirige el Exal. Fuera. Salgan todos. Los 4 hombres se levantaron y salieron corriendo de las cámaras del consejo como ratas que huyen de un gato. Ahora sola, Cersei continuaba mirándolo desde su lugar al otro lado de la mesa. Quiero saber cómo engañaste a mi padre para que permitiera esto. Tyrion se limitó a negar con la cabeza y reír.
Querida hermana, si realmente fuera capaz de engañar a padre de esta manera, entonces sería el emperador del mundo ahora mismo. Tú misma te lo has provocado, querida hermana. Todavía con la mirada, Cersei se levantó de su asiento y se movió al lugar que Varys había dejado libre para que estuvieran más cerca. No he hecho nada, dijo desafiante, sentándose. Tyrion asintió con la cabeza. Muy bien. No hiciste nada cuando tu hijo saltó al trono antes de que se pudiera llegar el momento del duelo adecuado. Y no hiciste nada para impedirle declarar la guerra a la mitad de Poniente. Cersei levantó la barbilla. Sobreestimas al norte. No son la mitad de Poniente, y tú lo subestimas, hermana, replicó Tyrion. Y teniendo en cuenta que los 6 reinos del sur pueden caber en el norte, estoy en lo cierto al decir que Joffrey no solo ha declarado la guerra a la mitad de Poniente, sino también a cualquiera que tenga fe en los antiguos dioses, el cual, necesito recordarte, ha visto recientemente un resurgimiento gracias en gran parte a los avances proporcionados por los Stark y el hechicero. Cersei frunció los labios. El tamaño del norte no significa nada sin los números que lo respaldan. Tenemos 3 veces más hombres y tenemos al padre. Esta guerra terminará muy pronto. El norte es poco mejor que las Islas del Hierro, y serán derrotadas con la misma rapidez. Tyrion no pudo evitar sacudir la cabeza y suspirar, lo que provocó una mirada aguda de su hermana. Eres una tonta, hermana. Si crees que esta guerra será similar a la rebelión de Greyjoy. Lo cual, debo añadir, fue tan corto en gran parte gracias a la fuerza de los ejércitos del norte y al poder del hechicero. 2 cosas que ahora están jugando en nuestra contra. Cersei negó con la cabeza. ¿Y cuánto sabes de la guerra? Tyrion tuvo que conceder su punto. Muy poco. Pero mi padre sí sabe de la guerra. E incluso él ha reconocido, aunque no públicamente, por supuesto, que esta no es una guerra que podamos ganar directamente en el campo. Nuestra mejor esperanza es mantener el norte en el norte. Manténgalos aislados y oblíguelos a la sumisión. Cersei tragó saliva. ¿Y cómo vamos a mantener el norte en el norte? Tyrion volvió a llenar su vaso. Amas a tus hijos, Cersei. Es tu única cualidad redentora. Eso y tus pómulos, supongo. Los Stark y los Knox no son diferentes. Aman a sus familias más que a nada. Y es a través de ellos que obligaremos al norte a someterse, no en el campo de batalla. Confío en que Lady Knox, las chicas Stark y la sala Stark se mantengan cómodas. Cersei miró a la mesa. No los tenemos. Tyrion sonrió y negó con la cabeza. Por supuesto que no. La mejor arma que tenemos contra los Stark y el hechicero, y tu estratagema mal pensada permitió que se nos escaparan de las manos. Confío en que hayas enviado hombres para encontrarlos. Por supuesto que sí. Espetó Cersei. Y dado que aún no los has encontrado, llamaremos a los hombres que has enviado, continuó Tyrion. A estas alturas ya están muy lejos de desembarco del rey. O están escondidos o están tratando de regresar a tierra amiga. De cualquier manera, enviaremos cuervos pidiendo la captura y el regreso a desembarco del rey de Lady Knox, ambas chicas Stark y el guardián Stark. Haremos saber que no se les causará ningún daño. Si incluso un cabello de sus cabezas resulta dañado, no solo se perderá la recompensa, sino también la vida de aquellos que les hicieron daño. Cersei frunció el ceño. Joffrey ya ha enviado decretos pidiendo las cabezas de cualquiera que lleve el nombre de Stark o Knox. Vivo o muerto, y modificaremos ese decreto para que estén vivas e ilesas, al menos para las mujeres, insistió Tyrion. Usted conoce la historia del destino de Ser Corbray, ¿no es así, querida hermana? No es un simple cuento inventado por los bardos o una exageración de lo que sucedió, y yo, por mi parte, no tengo ningún deseo de que me corran la misma suerte si Lady Knox sufre algún daño. Tampoco deseo que ese destino caiga sobre nuestra familia, especialmente sobre mi querida sobrina y sobrino, si el hechicero decide descargar su ira contra todos nosotros y algo le sucede a su esposa. El destino del difunto Len Corbra fue uno que avergonzó la venganza de su padre contra los Reynes y los Tarbeck. Era una historia que las madres ahora les contaban a sus hijos para asustarlos y hacer que se portaran bien. Y al parecer, incluso funcionó en la realeza, ya que su hermana se puso visiblemente rígida como su rostro ceniciento. Lo haremos. Revisa la orden. Tyrion asintió. Muy bien. Mientras tanto, haremos que Lord Stark firme una carta y la envíe al norte, instando a sus hijos y a Lord Knox a quedarse en el norte. No funcionará. Pero al menos podría ralentizar al norte, y necesitaremos todas las ventajas para mantenernos por delante de una hueste del norte enfadada liderada por un par de hijos Stark igualmente cabreados y un maestro hechicero. Ante esto, su hermana se quedó completamente en silencio mientras miraba una vez más a la mesa. Eddard Stark se ha ido. Tyrion no dijo nada mientras miraba a su hermana durante una larga pausa embarazada. Lentamente, alzó la mano y se metió un dedo en la oreja.
Perdóneme, hermana, me temo que creo que tenía algo en el oído que estaba afectando mi audición. Porque espero que no hayas dicho que Arya Stark, el último rehén que nos queda y nuestra única esperanza de al menos frenar al norte, se ha ido. Los puños de Cersei se cerraron en bolas apretadas. Se ha ido. Alguien lo sacó de las celdas negras y ahora desapareció. ¿Desapareció? Preguntó Tyrion con dureza, mirando a su hermana. ¿Qué? ¿En una bocanada de humo? Teníamos 3 Stark, un pupilo Stark y la esposa del Lord Hechicero para usarlos como palanca para una rendición del norte. Y los has perdido todos. Debe ser tan diferente para ti, ¿no es así, hermana? ¿Ser el niño decepcionante? Has permitido que tu hijo, nuestro rey, provoque al norte y al hechicero a la guerra, además de encarcelar al antiguo guardián del norte, solo para perder a todos nuestros rehenes que podríamos haber utilizado para aprovechar nuestra posición en esta guerra. Cersei no respondió, y antes de que pudiera hacerlo, las puertas de las cámaras del pequeño consejo se abrieron de par en par mientras las pisadas blindadas llenaban la cámara. Volviéndose hacia la puerta, Tyrion saltó de su silla al ver a Joffrey, con el rostro enrojecido, entrando en los pasillos de la cámara con 2 capas blancas a la espalda. Mi querido sobrino, sonrió Tyrion. El pequeño consejo se está tomando un breve descanso mientras la reina madre y yo mataste septones. Gritó Joffrey, con los ojos encendidos por una furia que podría haber coincidido con la de Robert. Aunque a diferencia de Robert, cuya rabia a menudo era dirigida, la ira de Joffrey parecía salvaje e incontrolada. Tyrion asintió. Sí, lo hice. Cersei giró la cabeza hacia él, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, aunque eso desapareció rápidamente cuando una sonrisa cruel se extendió por su rostro. Joffrey farfulló, claramente no esperaba que Tyrion admitiera tan fácilmente su ejecución de miembros de la fe. No tenías derecho a pedir su muerte. Ellos están usurpando el derecho de la ley del rey y de la justicia del rey al tomar a cualquiera de los humildes que quieran y ejecutarlo en la estrella de 7 puntas sin juicio, replicó Tyrion rápidamente. Y rápidamente continuó hablando por encima de Joffrey mientras su sobrino hacía ademán de abrir la boca. Lo cual es traición y asesinato. Afirmaron tener una declaración de su gracia que les daba el derecho de hacerlo, pero no pudieron presentar la declaración escrita. Yo gagué, y viendo como solo un rey vicioso, idiota e incompetente pensaría siquiera en darle a un grupo tan poderoso como la fe el poder de la ley y la justicia del rey. Y cómo sé que no eres un idiota vicioso e incompetente. Sabía que no serías lo suficientemente tonto o crédulo como para dar semejante decreto, insistió Tyrion, mirando a Joffrey, cuya rabia se había desvanecido lentamente. Después de todo, con la capacidad de ejercer la ley y la justicia del rey, ¿de qué serviría la fe a la monarquía? ¿Cuánto tiempo pasó hasta que simplemente decidieron que ya no necesitaban entretener a la familia real y decidieron llevarlos ante la justicia para enfrentar cualquier supuesto crimen que quisieran? ¿Quién sería capaz de desafiarlos si controlaran la fe del pueblo, las leyes de la fe y las leyes del reino? Y como mano del rey hasta que tu abuelo regrese a desembarco del rey, tengo el derecho, y he ejercido ese derecho, de supervisar los juicios contra los asesinos y los traidores a la corona. Con el rostro aún aferrado a los márgenes de la rabia, Joffrey lo fulminó con la mirada. Pero a medida que se dio cuenta de las palabras de Tyrion, la rabia se transformó lentamente. En lugar de tratar de bloquear la rabia de Joffrey por sus acciones, simplemente la había redirigido como se redirigiría un río. Me consultarás antes de emprender más acciones contra la fe, gruñó Joffrey antes de girar sobre sus talones y marchar fuera de la sala con la guardia real cayendo silenciosamente detrás de él. Espero que hayas prestado atención, querida hermana, sonrió Tyrion mientras volvía a sentarse y volvía a coger su vaso. Cersei lo fulminó con la mirada. Has sido afortunado en este caso. Pero tu ingenio no te salvará por mucho tiempo. Muy pronto, te encontrarás en la estrella de 7 puntas con el resto de los paganos. Por tu bien, querida hermana, deberías hacer todo lo posible para evitar ese destino, replicó Tyrion. La idea de morir de esa manera realmente lo aterrorizaba y la mera idea era casi suficiente para hacer que su lengua se preocupara. Su hermana sonrió mientras se reclinaba en su silla. ¿Y por qué iba a hacer algo para evitarlo? Porque, querida hermana, dijo, sirviéndose otra copa. Para citar exactamente a mi padre, esta marcha exaltada es una guerra Baratheon decretada por un rey Baratheon. Y si un hijo de la casa Lannister, que está al frente de esta marcha, muriera a manos de dicho rey Baratheon, ya que simplemente estaba tratando de aconsejarle, entonces, ¿por qué la casa Lannister debería seguir manteniendo la fe en la monarquía de los Baratheon? El mensaje fue enviado a su hermana, cuyas delicadas cejas se elevaban casi hasta la línea del cabello. ¿Y cuándo empezó mi padre a cuidarte así? Tyrion se rió de eso. ¿De verdad crees que a él sí le importa, hermana? No. Si realmente se preocupara por mí, no me habría enviado aquí para morir potencialmente a manos de su hijo. ¿No puedes ver el juego de papá, Cersei?
O tengo éxito como mano del rey y convenzo a Jaffrey para que traiga la paz al reino, o termino cabreando a Jaffrey hasta el punto de que me despide, ya sea por exilio o por muerte. No importa el resultado, padre obtendrá lo que quiere. Cersei no podía mirarlo a los ojos mientras miraba al frente. Jaffrey es el rey, convino Tyrion. Por ahora, y tú estás aquí para aconsejarle, y yo estoy aquí para aconsejarle, convino Tyrion. Y si nuestro rey me escuchara, podríamos recuperar alguna apariencia de paz en todo el reino una vez más y evitar tener nuestras cabezas decorando las paredes o tener nuestras almas atrapadas en piedra para la eternidad. Ahora, querida hermana, ¿podrías decirme cómo el más honorable y posiblemente el más fuerte partidario de la monarquía de los Baratheon decidió de repente convertirse en traidor? La mano de Cersei, que buscaba una copa de vino, se congeló. Fue solo por un momento antes de continuar, pero fue lo suficientemente largo como para que Tyrion se diera cuenta. El hechicero atrajo a Lord Eddard y a su familia a la rebelión para que pudiera reclamar el trono de hierro a través de los Stark. Echándose hacia atrás, Tyrion se rascó la barba de varios días que le había crecido en la cara. No es un mal cuento. Y uno que las masas podrían aceptar. Pero no puedes esperar que yo, y especialmente mi padre, compre ese montón de mierda de caballo. La verdad, ahora, querida hermana, Cersei permaneció en silencio, lo que hizo que Tyrion suspirara. Entonces, tal vez empecemos con una pregunta más fácil. Al menos hasta que pueda hablar con Jaime personalmente, ya que pareces tan inflexible en permanecer callado. ¿Cuál fue la redacción exacta del testamento que dejó el difunto rey Roberto? El que tú destruiste. Dime exactamente lo que decía, querida hermana. O mi próxima parada será en los aposentos del gran maestre para escuchar las palabras yo mismo antes de dirigirme al cuervo para poder informar a nuestro padre de tu dificultades en la memoria. Haciendo una mueca por la carnicería que lo rodeaba, Jaime Lannister se paró en medio del patio principal de Reventry Hall mientras a su alrededor los últimos reductos leales a la casa Blackwood encontraban su fin. Ya sea por medio de la espada o por rendición. Hombres y mujeres, viejos y jóvenes. No importaba, si debían lealtad a la casa Blackwood, se les dio una opción simple. Rendirse. O la muerte. La mayoría de los cuales eligieron lo segundo. Un buen día, Lord Lannister, mirando por encima de su hombro, Jaime encontró a un sonriente Lord Jon Bracken que se dirigía hacia él. La espada del señor todavía estaba desenvainada y cubierta de sangre. No era sorprendente para nadie que la casa Bracken se hubiera apresurado a unirse a la marcha exaltada contra la fe de los antiguos dioses, sobre todo porque inevitablemente conduciría a un conflicto directo con la casa Blackwood, una de las pocas casas del sur que aún mantenía la fe en los antiguos dioses. ¿Dónde está Lord Tully? Acercándose a un guardia herido pero todavía tembloroso, o más bien un chico de guardia, ya que Jaime dudaba que el muchacho hubiera necesitado afeitarse todavía, Jonos atravesó con calma el corazón del niño moribundo con su espada. Todavía fuera de los muros. Con las reservas, recogiendo una capa desechada, Jaime comenzó a limpiar su espada de acero valirio. ¿A cuántos había matado hoy? ¿10? ¿20? Honestamente, no podía recordar en este punto. ¿Cuántos perdimos? Jonos hizo una pausa mientras recogía una capa de Blackwood caída para limpiarse su propia espada. Es difícil saberlo. Quizás alrededor de 500 con tal vez la mitad de ese número de heridos. A pesar de lo atrasados y heréticos que eran, los Blackwood nunca se rendían sin luchar y Reventry era un hueso duro de roer como cualquier fortaleza en el sur. Si no fuera por la bendición de los ríos Severn y Sapton Ramsay, nos habríamos llevado semanas y más del doble de nuestras pérdidas poner a los Blackwood en jaque. Por mucho que quisiera evitar todo pensamiento sobre el septón, Jaime tenía que dar crédito a lo que se merecía. Al llegar a Reventry Hall, Jaime había ordenado a sus hombres que comenzaran los preparativos para un asedio. Esa misma noche, en la primera reunión de estrategia, el septón había solicitado una audiencia afirmando que tenía un plan. A pesar de su propio odio por el hombre, Jaime no podía rechazarlo si tenía una opción viable. Su plan era estúpidamente simplista. Se prepararían para asediar la puerta principal de Reventry, atrayendo toda la atención allí. Luego, en la oscuridad de la noche, el septón y otros 20 hombres escalarían la parte trasera de los muros de la fortaleza y esperarían hasta la mañana antes de abrir las puertas. El plan no tenía ninguna razón para funcionar. Y honestamente, la única razón por la que Jaime le dio el visto bueno para intentarlo fue porque estaba seguro de que el septón terminaría siendo asesinado en el intento. Pero para su sorpresa y consternación, al amanecer 2 días después, las puertas de Reventry Hall se abrieron el tiempo suficiente para que Jaime ordenara al resto de su ejército que cargara. El resto de la batalla fue una masacre. A pesar de estar muy superados en número, los hombres y mujeres de Reventry Hall no estaban dispuestos a renunciar a su fortaleza sin luchar. Aunque hemos capturado Reventry Hall, casi desearía que no lo hubiéramos hecho, pensó Jaime malhumorado.
Ahora estos tontos fanáticos realmente comenzarán a creer que ese coño vicioso en realidad está bendecido por los 7. El Septón Ramsay ha solicitado que todos los herejes que se han rendido les sean entregados para ser interrogados y tener la oportunidad de arrepentirse. Jonos escupió. Los malditos adoradores de los árboles no merecen el honor o el arrepentimiento, si me preguntas. Jamie sintió un escalofrío. Había visto personalmente los resultados de la idea de los inquisidores del arrepentimiento cuando se encontraron con una granja con un ídolo de arciano después de entrar en las tierras de Blackwood. Toda la familia se había visto obligada a sufrir con la rotura de cada uno de sus dedos, luego de los pies y luego de los brazos. Pero incluso mientras gritaban su arrepentimiento, los inquisidores simplemente se rieron y continuaron, diciendo que solo se estaban arrepintiendo con palabras, no con espíritu. Su sufrimiento solo llegó a su fin después de que se rompieron todos los huesos de sus extremidades, les arrancaron las uñas y les quemaron los ojos. E incluso entonces, la única razón por la que había llegado a su fin era porque Jamie había dado un paso al frente personalmente y había ordenado que la familia fuera ejecutada de inmediato. Después de ese incidente, Jamie se había propuesto no volver a entregar a nadie a los inquisidores. Las mujeres tendrán la opción de unirse a las hermanas silenciosas, ordenó Jamie. Los hombres y los niños mayores de edad podrán unirse a los negros. Si se niegan, serán ejecutados en la horca. Jonos no parecía contento. Estos herejes deberían ser interrogados, Lord Commandandy. Envainando su espada, Jamie se enfrentó a Lord Jonos. El salón del árbol del cuervo se encuentra en medio de las tierras de los ríos, lejos del alcance de los Stark y el hechicero. Lo único que aprenderemos al hacerles la pregunta es qué tan fuerte pueden gritar. No, dals las ofertas por las hermanas negras o las hermanas silenciosas, o por la muerte. Jonos gruñó, pero sabía cuál era su lugar, así que se limitó a apretar los dientes antes de marcharse. Sin duda, tratando de encontrar algunos reductos más para sangrar. Encuentra a Lord Admure Tully, dijo dirigiéndose a uno de los hombres Lannister que estaban detrás de él. Ya es hora de que se presente en primera línea, en lugar de esconderse con las reservas. Hubo que esperar hasta que cayó la noche para que los últimos focos de resistencia fueran finalmente sofocados dentro de la fortaleza, y cuando el sol finalmente se estaba poniendo, Jamie se encontró junto a Admure Tully y Ramsay Revers de pie en la cabecera del gran salón con un Lord Taros Blackwood atado y arrodillado con un sonriente Jonos de pie detrás del señor caído. A pesar de haber sido derrotado, el señor de Reventry Hall mantuvo la cabeza en alto, sus ojos gritando su desafío. Lord Tados Blackwood, exclamó Jamie, dando comienzo a los procedimientos, que en realidad eran poco más que formalidades en este punto. Todos sabían el destino que les esperaba al señor derrotado ante ellos. Se te acusa de herejía por tu continua fe a los antiguos dioses. De conspirar con el hechicero pagano del norte y de traición contra tu verdadero rey Joffrey Baratheon, el primero de su nombre. La sentencia para cualquiera de ellos es la muerte. Pero te daré la oportunidad de hablar si así lo deseas. Lord Tytos escupió en el suelo. Al infierno con ese pequeño hijo de puta. Lord Jonos inmediatamente esposó al hombre arrodillado en la parte posterior de su cabeza con su mano enguantada. Cuida tu lengua, Blackwood. Blackwood se limitó a reír. ¿O qué? ¿Me vas a cortar la lengua? Yo, y todos los que aún estamos aquí, supimos de nuestro destino en el momento en que ustedes, patéticos cabrones, marcharon sobre nuestros muros. Lo único que lamento es que no estaré allí para ver a los Stark y al hechicero follarte por todas partes. ¿Qué te parece, Edmure, o tú, Lannister? Dicen que nadie está tan maldito como un asesino de reyes o un asesino de parientes. Y ustedes dos lo son cada uno. ¿Crees que el hechicero arrancará tus almas y te atrapará en piedra para siempre? Sería apropiado para ustedes dos. Jaime tuvo que tragar saliva ante la idea, y a su lado, Admure Tully se acurrucó visiblemente sobre sí mismo. El destino de Len Corbre era uno que era bien conocido en todo Poniente y tal vez incluso en ese momento, pero a pesar de la naturaleza horrible de la ejecución, ni una sola vez desde entonces el hechicero había empleado métodos tan brutales. No creas que tu bravuconería te salvará o hará que tu final sea heroico, Lord Blackwood, dijo el Septón Ramsay con la misma sonrisa enfermiza que el hombre siempre parecía tener en su rostro. ¿Dónde están sus hijos y su hija? Tal vez el hecho de verlos ser colocados en la estrella fugaz, uno a la vez, le mostrará el error de sus caminos. A Jenny se le hizo un nudo en el estómago. La estrella rompiente era algo de lo que solo había oído hablar susurrado por los hombres. Aparentemente, era un castigo que la fe había propuesto para tratar con los herejes. Cada extremidad debía ser rota. Luego zigzagueaban a través de los rayos de una estrella de madera de 7 puntas y luego se apoyaban y dejaban morir lentamente a los elementos, la deshidratación, el hambre o sucumbiendo al dolor de sus huesos rotos. Y no era algo que él quisiera presenciar. Lord Tytos, sin embargo, no parecía asustado. El hombre solo se rió. ¿Crees que soy un tonto, inquisidor? Te lo dije. Todos aquí sabíamos lo que nos esperaba.
incluso antes de que ustedes acamparan fuera de mis muros. Mi familia se ha ido de aquí hace mucho tiempo. Al igual que casi todas las mujeres y los niños, no has ganado nada con tomar nuestro sustento. Lo único que habéis hecho es perder el tiempo, los hombres, y la comida. Frunciendo el ceño, Jamie miró intencionadamente hacia Lord Jonas. Lord Jonas, ¿es cierto lo que dice Lord Taros? Jonas frunció el ceño. Sí. Los engendros de Blackwood se han ido. ¿Y qué hay de las arcas de la casa Blackwood? Preguntó Lord Edmure. ¿O sus alimentos? De nuevo, Jonas parecía incómodo. Las arcas están vacías. Y toda la comida que quedaba en sus lauderos era, quemados por los últimos focos de resistencia en la torre del homenaje. Jamie volvió los ojos hacia el sonriente Lord Blackwood. Al final, parecía que el hombre había sido el último en reírse de ellos. Sabía que estaba muerto. Por lo tanto, había enviado a su familia lejos antes de que llegaran, así como a cualquiera que no pudiera empuñar un arma. Luego vació sus arcas y vació a sus lauderos. Si bien el asedio no fue demasiado costoso, habían perdido tiempo, hombres y recursos para tomar una fortaleza que, al final, les dio poco o nada a cambio. Ramsay, sin embargo, no pareció decepcionado. Bueno, en lugar de tu familia, te montaremos en la estrella de 7 puntas y te mostraremos en tus propias almenas para que todos lo vean. A Jenny se le apretaron las tripas. No, no es necesario, dijo rápidamente, apoyándose la mano en la empuñadura. La culpabilidad de Lord Taros es incuestionable. Me llevaré su cabeza como algo personal. Llévalo al patio y consigue una cuadra. Ramsay, claramente disgustado por qué se le negaran sus placeres enfermos y retorcidos, se enfurruñó en las profundidades del castillo mientras Jamie marchaba afuera con Edmure y Jonas mientras Titos era guiado afuera por 2 hombres de armas Lannister. El patio fuera de la torre del homenaje era la peor escena que Jamie había visto jamás. Los cuerpos, y lo que aún se podía encontrar de algunos cuerpos, eran arrojados sobre un carro como si no fueran más que basura que se puede tirar. Lo cual, en verdad, era como había ordenado que se cavara una tumba masiva fuera de los muros de la torre del homenaje para enterrar los cuerpos. Es posible que no le importe lo suficiente como para darles un entierro adecuado. Pero no dejaría sus cadáveres a la intemperie para que se pudrieran y potencialmente envenenaran la tierra o, peor aún, propagaran enfermedades entre sus propios hombres, ya que se tomaron el tiempo para reorganizarse antes de marchar hacia el norte hacia los gemelos. A su paso, unos pocos hombres Lannister habían erigido un tosco bloque, que ya estaba manchado de rojo con la sangre de los pocos reductos que habían sido capturados pero que se habían negado a ser negros. Deteniéndose junto a la cuadra, Jenny se dio la vuelta y se enfrentó al señor condenado, con la mano apoyada en la empuñadura de su espada. Lord Taros Blackwood. Eres culpable de los crímenes de herejía y traición contra tu legítimo rey, Joffrey Baratheon, el primero de su nombre. Si tienes alguna última palabra, dila ahora. A pesar de saber que su final se acercaba, la fuerza nunca abandonó los ojos de Titos. Volviendo la cabeza, el condenado Lord miró a Admiral Tully, que parecía estar haciendo todo lo posible por no encogerse ante la odiosa mirada del hombre. Mi familia vivirá y recordará esto, Tully. Al igual que su propia familia, las palabras de la casa Stark son un recordatorio y una advertencia. Y las palabras del norte, de los primeros hombres, nunca han menguado. El norte se acuerda. Sin decir una palabra más, Lord Taros se alejó de sus 2 escoltas Lannister y se arrodilló ante la cuadra. Sin embargo, no bajaba su rostro a la cuadra cubierta de sangre y carne. Decidido a no insistir en el asunto, Jaime sacó su espada y, con un rápido golpe a 2 manos, alivió al señor de Reventry Hall de su cabeza. Envía un mensaje a su gracia de que los antiguos dioses han perdido su equilibrio en el sur, dijo Jaime, limpiando la sangre de su espada antes de envainarla. Y procura que Lord Taros Blackwood se acueste con sus antepasados bajo el árbol de Arce, exclamó Jonas. ¿Por qué? Este cerdo merece pudrirse bajo el sol abierto. Jaime miró al señor. Harás lo que te ordene, Lord Bracken. Que alguien vea a Lord Blackwood enterrado entre sus antepasados. Al menos se lo merecía. Dándole la espalda a Bracken, Jaime se acercó a un Edmure de rostro ceniciento. No dejes que sus palabras te hagan temblar, Edmure, dijo. Lo cual no dejaba de ser extraño, ya que básicamente estaba consolando a un hombre adulto de su misma edad. Edmure se encogió de hombros, mirándolo por el rabillo del ojo. Palabras fáciles de pronunciar, Lannister, murmuró el heredero de Aguas Dulces, con un claro tono mordaz en sus palabras. No eres tú quien se ve obligado a enfrentarse a tu propia familia. Jaime no hizo nada para evitar que Edmure le diera la espalda y se alejara. En cierto modo, tenía razón. A pesar del acuerdo que se había alcanzado con los Tully con respecto al futuro de los Stark, al final se vieron obligados a levantar sus propias espadas contra sus parientes, lo cual era algo que ni siquiera Jaime sabía si realmente era capaz de hacer. Apartándose de Edmure en retirada, hizo un gesto a los pocos hombres que le quedaban para que se acercaran.
Busca en la fortaleza de arriba a abajo. Toma cualquier cosa y todo lo que tenga valor. La comida es lo primero. Luego, buen acero. Luego moneda. Todo lo demás se cargará en carros y se enviará de vuelta a Aguascalientes para su custodia hasta que se pueda nombrar a un nuevo señor del Salón del Árbol Cuervo. Luego pasa la voz. Descansamos aquí 2 noches, y luego nos dirigimos a los gemelos. Sí, milord, saludaron todos los hombres antes de darse la vuelta para ver cumplidas sus órdenes. Mirando una vez más hacia Reventry Hall y las imponentes ramas del arciano que delineaban la torre del homenaje, Jaime no pudo evitar burlarse una vez más. Mi hermano tenía razón. Como de costumbre. Los dioses o no existen, o, si lo hacen, son unos cabrones de derecha. De pie con sus jinetes de sangre y Serjora, Daenerys miró fijamente la forma sentada de los buenos maestros Grasdan Moultor y Krasnis Montclaws. De pie junto a los 2 buenos maestros sentados había varios inmaculados junto con la esclava Missandei. El buen maestro le da la bienvenida esta mañana, Lady Daenerys Targaryen, comenzó Missandei, traduciendo para los 2 buenos maestros, aunque usando palabras mucho más corteses que las que cualquiera de los 2 hombres estaba usando. El buen maestro Krasnis Montclaws desea que su negocio se concluya rápidamente y pregunta cuántos inmaculados desea comprar. Dany no respondió, sino que dejó que sus ojos miraran hacia arriba, donde docenas de niños esclavos observaban desde los tejados. Todos. Missandei vaciló un instante antes de traducir las palabras de Dany. Los 2 buenos maestros parecieron sorprendidos antes de burlarse y negar con la cabeza. ¿Qué está pensando la perra tonta? ¿Cree que solo porque tiene un par de tetas puede agitarlas ante nosotros y le daremos lo que quiere? Missandei vaciló. Hacer. ¿Quiere usted que le diga eso, maestro? Dany tuvo que quedarse quieta mientras Krasny sacaba un pequeño látigo de su costado y golpeaba a Missandei una vez en la espalda. A su favor, Missandei no mostró ninguna reacción más allá de un ligero cierre de los ojos. Por supuesto que no, perra tonta. Pregúntale a la ramera dragón cómo piensa pagar por los 8000 inmaculados. Recomponiéndose, Missandei mantuvo la mirada hacia Dany, pero no la miraba a los ojos. El buen maestro Krasnis desea saber cómo piensa usted pagar por los 8000 inmaculados que están listos para la venta. Los barcos que tiene podrían pagar tal vez 100. Si tiene algo de oro, tal vez otros 50. Los Dothraki y otras mierdas patéticas que tiene siguiéndolas ni siquiera valen el costo de la comida para alimentarlos. Aunque tiene unas tetas bonitas, así que tal vez le dé 10 para sus hombres. Pregúntale a la puta tonta cómo piensa pagar los 7840 restantes. Una vez más, Missandei transmitió las palabras de Krasny, aunque con un tono y una redacción mucho más agradables. Sabiendo que estaba asumiendo un riesgo, Dany se armó de valor y se obligó a seguir adelante. Tengo un dragón. Además, 3 huevos de dragón que no eclosionan. Pero puede ser, ahora que sé lo que hay que hacer. Los ojos de Missandei se abrieron temerosamente, pero obedientemente tradujo sus palabras exactamente a los buenos maestros. La reacción del buen maestro fue casi inmediata. Ambos hombres se sentaron rápidamente en sus asientos, sus ojos parpadearon hacia el cielo durante un latido de miedo antes de que Krasnis la mirara a los ojos. La primera vez que la miró a los ojos. Podía ver la codicia en sus ojos. Y en ese momento supo que tendría su ejército. El dragón eclosionado, y ella trama un segundo para nosotros, entonces ella obtiene su inmaculada. Dany esperó a que Missandei tradujera antes de hacer su contraoferta. Un dragón. Y un huevo. Para todos los inmaculados y los que aún están en formación. Missandei tradujo sus palabras tan rápido como la dejaron, dejando que los 2 maestros se inclinaran el uno hacia el otro y hablaran en voz baja. Dragón. 2 huevos. Dijo por fin Krasnis en la lengua común. Un dragón. Y un huevo. Dany respondió con firmeza, sin retroceder. Khaleesi, dijo Serjor en voz baja mientras los 2 maestros se apoyaban de nuevo. No puedes hacer esto. Ganarás con dragones, no con esclavos. Girando la cabeza, Dany fijó su escudo con una mirada severa. Sé lo que hago, Serjora. Retrocede. Sariora frunció el ceño y parecía que quería insistir en el tema, pero sabiamente mantuvo la boca cerrada. Volviendo su atención a los maestros, vio que los 2 hombres habían terminado de conversar. Un dragón. Un huevo. Krasnis finalmente aceptó. Hecho, respondió Dany rápidamente, arrancando una sonrisa a Krasnis. Hecho. Al darse la vuelta, Dany dio un paso para irse antes de detenerse y dar la vuelta. Sus ojos se posaron en el esclavo traductor que estaba de pie obediente junto a Krasnis. Yo también te llevaré. Un regalo del maestro Krasnis por un trato bien hecho y como señal de posibles acuerdos futuros entre Astapor y yo. Missandei pareció desconcertado, pero se volvió hacia los buenos maestros. Ella pide que yo también se lo entregue a ella. Como regalo por un acuerdo bien hecho y como señal de futuros acuerdos entre ella y Astapor. Krasnis miró entre Missandei y Dany 2 veces antes de asentir.
De acuerdo. Ve ahora. Y dile que dentro de 5 días tendremos listos a todos los Inmaculados. Pero si ella no logra producir su dragón y su huevo, el trato se cancelará y tú estarás en el camino del castigo. Missandei palideció mientras daba un paso alejándose de los buenos maestros y acercándose a ella. Los buenos maestros acuerdan regalarme a ti, Lady Daenerys. Y piden 5 días para preparar a los Inmaculados para el cambio de propiedad. Bien, asintió Dany, girando sobre sus talones. Ven. Te presentaré a mis otras siervas y te instruiré sobre tus deberes futuros de aquí en adelante. De pie en uno de los muchos pasillos cubiertos que se entrecruzaban a través de Invernalia para protegerse entre los edificios que componían la gran fortaleza, Jon Stark observaba con su hermano Bran a su lado como los hombres restantes de Invernalia que no habían partido con su hermano Rab trabajaban en el montaje para su marcha hacia el sur. Cada día desde que salieron del muro con los 5.000 hombres libres, habían ido reuniendo más y más hombres, e incluso algunas mujeres, en su marcha hacia el sur. Primero fue Lord Umber y sus hombres, luego, los Karstark y sus hombres se unieron a ellos en el camino, con los Glavers, los Mormón, los Forrestes e incluso Lady Norfolk uniéndose a ellos antes de que llegaran a Invernalia. Su número superaba ahora con creces los 15.000, y cada día se unían a ellos más, y tal vez otros 15.000 se unirían a ellos también desde las casas entre Invernalia y el foso. Fuera de los años de invierno, nunca había visto Ciudad Invernal tan llena hasta el punto de que había un mar de tiendas fuera de las murallas de Invernalia. Lord Knox había calculado que para cuando llegaran al foso, tendrían un ejército de más de 30.000 hombres, con quizás la mitad de ellos en el campamento. Cerca de 50.000 norteños van a la guerra una vez más para repeler una invasión de ándalos, algo que ni siquiera se pensaba como una posibilidad desde que Aegon el Conquistador unió a los 7 reinos. Hacer. ¿Tienes que irte, Jon? Haciendo una mueca, Jon se volvió hacia su hermano menor. Bran no lo miraba, prefería mantener los ojos fijos en la masa de hombres y mujeres que se preparaban para la guerra. «Sabes que tengo que hacerlo, Bran», dijo Jon, tratando de mantener su voz lo más suave posible. «Somos Starks, no pedimos a los demás lo que nosotros mismos no estamos dispuestos a hacer». Podía sentir la tristeza y la desesperación que provenían de su hermano. «Mamá se ha ido. Rickon se ha ido. Entonces tú, padre, y Rab se fueron al sur en busca de lunas. Entonces el padre vuelve al sur y se lleva a Sansa y a Arya. Ahora Rab va al sur a la guerra y tú vas con él y yo. Estoy completamente solo». Frunciendo el ceño, Jon se arrodilló frente a su hermano menor. «Bran», dijo, poniéndole una mano en el hombro. «Nunca estás solo. Siempre estaremos contigo. Si no en persona, entonces a través de la fuerza». Bran tragó saliva. «Yo. No sé si puedo hacer esto. Lidera el norte mientras tú y Rab lideran una guerra. ¿Qué pasa si cometo un error? Y sí, no dejes que los que pasaría si te agobien, Bran», dijo Jon con dulzura, pero con firmeza. «Eres un Stark y tan fuerte como cualquiera de nosotros. No olvidemos lo que el padre nos ha enseñado. Un buen gobernante no es aquel que cree que lo sabe todo o que solo toma las decisiones correctas. Un buen gobernante es aquel que reconoce que no lo sabe todo. Por lo tanto, escuchan los consejos de aquellos que tienen más conocimientos que ellos. Ser Roderick se quedará con usted, al igual que el maestre Luwin. Escúchalos como lo ha hecho mi padre durante años. Y serás tan buen líder del norte como tu padre y Rab». Bran asintió, pero aún parecía aprensivo. «Yo soy, asustado, Jon. Asustado de que tú. Todos ustedes, se irán al sur y ninguno de ustedes regresará». «Yo también tengo miedo, Bran», respondió Jon, atrayendo una mirada de su hermano. «Vamos a la guerra. Matar a los que vienen a tratar de matarnos. Incluso a pesar de que la fuerza está con nosotros, lo único seguro sobre el futuro es la incertidumbre. Pero recuerda. La valentía no se trata de ser intrépido. La valentía es sentir miedo pero actuar a pesar de él. Confía en mí, hermano. Confía en nuestras hermanas, en nuestro hermano y en nuestro padre. Volveremos. ¿Y si no lo hacemos? Entonces, un día nos volveremos a encontrar, ya sea entre los dioses o dentro de la fuerza». Bran se abalanzó hacia adelante y rodeó los hombros de Jon con sus pequeños brazos. Devolviendo el abrazo, Jon abrazó a su hermano durante varios largos momentos antes de separarse. «Ven. Nos vamos pronto. Y como señor de Invernalia en funciones, se espera que nos despidas». Bran asintió, y juntos los dos navegaron por los pasillos y pasadizos de Invernalia hasta que llegaron al patio principal. Con los ojos moviéndose hacia el frente de la columna que se formaba en el patio, los ojos de Jon se posaron inmediatamente en Ygritte. Antes de que partieran hacia el muro, él había encargado un conjunto de armadura a Henry y Mitken para ella,
a pesar de que ella le había dicho antes que no quería ser estorbada por el acero. Pero John, después de trabajar con Henry y Mitken, había diseñado un conjunto de armadura que aún le daba un rango completo de movilidad, pero que le proporcionaría la mayor protección posible. Sus hombros y brazos quedaron expuestos, con solo brazaletes para protegerse, y la pieza del pecho era una armadura de placas a escala que estaba bien esculpida en su cuerpo. No fue una hazaña fácil, ya que básicamente tuvo que llevar uno de sus pocos vestidos a los 2 herreros para obtener su talla correctamente. Sus piernas carecían de cualquier protección metálica, a excepción de sus botas, que le llegaban hasta justo debajo de las rodillas y estaban hechas de tiras de metal. Y aunque la armadura puede no parecer demasiado protectora, fue hecha por Henry e imbuida de la fuerza. Lo que lo hizo mucho más fuerte de lo que parecía, y aún así le permitía total movilidad. Si bien había insistido en que no quería verse estorbada por el acero, después de usarlo durante un día completo, comenzaba a verse bastante cómoda en él. Veo que finalmente te estás adaptando a la armadura. Y Grite gruñó. Sí. Supongo que no es tan malo como pensé que sería. Henry y Mitken saben lo que hacen. Eso es lo que hacen, asintió John, bajando la vista y mirando su propia armadura. Un decorado que Rab le había encargado antes de partir hacia Morkellen. Cuero hervido cubierto con placas de acero del norte impregnadas de la fuerza que cubrían su pecho y varias articulaciones. No era una armadura de placas completa, ya que las diferentes piezas estaban todas desconectadas entre sí para evitar obstaculizar sus movimientos. Pero aún así le proporcionaría una gran protección, aunque todavía tendría que estar atento a una espada o flecha que se deslizaba entre las placas separadas. Justo cuando estaba a punto de comentar más sobre su armadura, un escalofrío lo recorrió a él y al resto del patio. Hombres y mujeres, endurecidos por el invierno, la edad y la batalla, todos se quedaron quietos y se volvieron. Marchando desde la torre del hechicero estaba nada menos que Lord Knox. Solo que eso no era lo que era ahora. Se fue el mentor a largo plazo de John. Consejero de su padre. El hombre que marchaba hacia el patio, vestido con la misma armadura negra con púas y tela negra que cuando John lo conoció por primera vez en el bosque de lobos hace tantos años, era Darth Knox. Su máscara roja y negra oscura firmemente adherida a su rostro. Ser reconocido como un Dart entre los Sith es ser reconocido como la muerte misma, recordó que su maestro le dijo hace años cuando le preguntó qué significaba ser un Dart. Solo 2 veces antes había sentido esto, frío. Este temor mientras está en la presencia de su maestro. La primera fue cuando su padre lo llevó a sofocar la rebelión de Greyjoy. Y la segunda fue justo después del intento de golpe de estado en la boda de su maestro. Los caballos comenzaron a relinchar nerviosamente y a arrastrar los pies. Mientras tanto, los hombres y las mujeres, incluso aquellos que habían estado en su presencia antes, se separaron para darle a Lord Knox un amplio parto mientras caminaba directamente hacia John y grite a la cabeza de la columna. Maestro, dijo John, inclinando la cabeza cuando Lord Knox se acercó a él. El rostro enmascarado de su maestro se volvió primero hacia John y luego hacia Bran. Su maestro no se arrodilló, demonios, el hombre ni siquiera se arrodilló ante el rey, simplemente asintió con la cabeza en señal de reconocimiento. Bran Stark. No dudes de tus poderes. Confía en ti mismo. Confía en los que te rodean para que te aconsejen bien, y haré todo lo que pueda para traer a tu padre, a tus hermanos y a tus hermanas a casa. Bran tragó saliva mientras le devolvía la cabeza. Gracias, Lord Knox. En nombre de la casa Stark y el norte. Que los viejos dioses, y la fuerza, estén con todos vosotros mientras marcháis hacia adelante para repeler a aquellos que buscan acabar con nuestra forma de vida. Lord Knox asintió y, con una floritura, saltó a su silla. Dándole a su hermano un último asentimiento y una sonrisa tranquilizadora, John ayudó a Ygritte a subir a su propio caballo antes de levantarse por su cuenta. Sin mirar atrás, Lord Knox impulsó a su caballo hacia adelante y hacia las puertas de Invernalia. De pie en los muelles del puerto exterior de War Harbor, Sir Wandle Mandle observaba con ojo atento cómo se preparaban meticulosamente montones y montones de alimentos del mar antes de ser cargados en el largo tren de vagones que se extendía casi a lo largo de los muelles exteriores e interiores del puerto. La luna pasada no había sido amable con la casa Manderly. No es que estuvieran sufriendo. No, ni mucho menos. No, sus penurias provenían de ese patético e idiota niño rey que en ese momento estaba puliendo el trono de hierro con su culo. Debido a que la casa Manderly era originaria de la cuenca, su casa era quizás una de las pocas, ahora tal vez solo gracias a la estupidez de los Beatles, que todavía tenía cierta apariencia de reverencia a los 7 que son uno. El hecho de que tuvieran fe en los nuevos dioses, además de ser quizás una de las casas más jóvenes del norte, significaba que constantemente necesitaban recordar a otras casas del norte por qué merecían su lugar entre el norte. Todos los hijos de la casa Manderly practicaban ambas religiones. En las últimas generaciones, la fe de los 7 incluso había comenzado a menguar.
Y ahora, después de siglos de relativa paz religiosa, el idiota niño rey había declarado la guerra a los antiguos dioses del norte. Por supuesto, su padre no podía simplemente sentarse y esperar antes de demostrar una vez más su fe a la gente del norte y a los Stark. El mismo día que se enteraron de la marcha exaltada, su padre había llamado a los septones y septones de Puerto Blanco y los había cargado a todos en un barco que se dirigía hacia el sur, a Ciudad Gaviota, y no demasiado pronto. Al día siguiente, la noticia de lo que se había declarado llegó de alguna manera a las masas, y el septo de White Harbor había sido asaltado y vandalizado. Lo que, por supuesto, obligó a su padre a trabajar una vez más. Afortunadamente, nadie murió en los disturbios. Pero se habían tomado varias manos y pronto 5 fueron destinadas a las negras. El motín se resolvió cuando su padre hizo una aparición pública, abandonando formalmente a los 7 que son uno y volviendo a jurar su lealtad al norte, a los antiguos dioses y a los Stark, a todos los que escucharan su juramento. Ahora, White Harbor y la casa Manderly se iban a la guerra. Y se quedaron atrás. Les había llegado la noticia de que Lord Robb Stark no solo había llegado al foso Cailin, sino que ya había repelido la primera oleada de la marca exaltada a pesar de tener menos de la mitad de los atacantes. Ahora, la casa Manderly estaba bajo una presión aún mayor para mostrar su apoyo al norte. La guerra ya había comenzado, y ni siquiera estaban en primera línea. Si bien la mayoría de las casas del norte estaban ausentes, su presencia sería la que más se notó de todas las demás. Así que ahora, aquí estaba. Supervisaba la carga de alimentos que se necesitarían para el esfuerzo de guerra mientras su hermano mayor reunía a los hombres de armas. Sus sobrinas, Winifred y Willa, trabajaron incansablemente para coser estandartes o ropa para los hombres que marcharían hacia el sur. Justo cuando estaba a punto de dar un paso adelante para abordar un problema que había notado con uno de los vagones, la campana del puerto comenzó a sonar con fuerza. Girando la cabeza, entrecerró los ojos en el mordisco. Agarró el ojo lejano que tenía en la cintura, extendió el dispositivo y lo acercó a su ojo. Casi de inmediato, divisó más de una docena de barcos y más detrás navegando hacia el norte a través de las aguas turbulentas del Bait, dirigiéndose directamente hacia ellos. Lo primero que pensó fue que el rey niño había enviado una fuerza adicional por mar, lo que habría sido prudente. Pero justo cuando estaba a punto de empezar a gritar pidiendo armas, se fijó en una de las velas. Velas naranjas, con un distintivo sello dorado que las adorna. Su mente se aceleró al reconocer las velas. La idea de tocar las campanas del puerto fue descartada cuando una sonrisa apareció en su rostro. Ahí estás, dijo, señalando a uno de los hombres que habían jurado lealtad a su casa. Corre hacia mi padre y mi hermano lo más rápido que puedas. Infórmales de que han llegado los aliados del norte. El hombre asintió antes de darse la vuelta y correr tan rápido como pudo con una armadura pesada. Revisándose a sí mismo para asegurarse de que estaba presentable, se dirigió a los muelles propiamente dichos mientras hacía señas a los esquifes de guía para que condujeran al barco más adelantado hacia el muelle en el que se encontraba. No tuvo que esperar mucho para que el barco principal se separara del resto de la pequeña flota, y su vela se desplegaba a medida que los remos se extendían cuanto más se acercaba al muelle. Al llegar a él, se lanzaron cuerdas desde el barco a los marineros del muelle que esperaban y se bajó una pesada pasarela del barco. El primero en salir del barco era un hombre montado en un fino corcel negro, con una armadura roja que adornaba tanto al hombre como a la bestia, y una lanza de acero validiolista. Príncipe Oberyn Martell, gritó Sir Wandle a modo de saludo, dirigiéndose hacia la legendaria víbora roja y conocida amiga de la casa Stark y la casa Knox. El infame príncipe le sonrió desde su lugar sobre su corcel. Sir Wandle Manderly, el príncipe Oberyn le devolvió el saludo, aún sin desmontar de su caballo, que caminaba lentamente hacia él a lo largo del muelle mientras docenas de hombres de armas comenzaban a desembarcar del barco y a formar una línea protectora. Me alegra ver que ustedes, los norteños, no han comenzado a divertirse sin que nosotros los respaldemos en esta farsa de campaña. Wendell sonrió. En efecto, príncipe Oberyn. Aunque el primer asalto ya ha llegado al norte. Algunos de los sureños más idiotas se adelantaron a la fuerza principal. Justo en las murallas del foso Cailin, que había sido reforzado por la fuerza avanzada de Lord Robb Stark. Los atacantes fueron asesinados por el hombre. El príncipe Oberyn frunció el ceño. Tontos. ¿Qué palabra hay de la fuerza principal de la marcha exaltada? Wendell mantuvo la cabeza en alto y los ojos fijos en el príncipe mientras hablaba. Lo último que supimos fue que estaban asediando Riverrun y que Tywin se había unido recientemente al asedio con un número significativo de sus propios abanderados. Sin embargo, no sabemos el resultado del asedio. El príncipe de Dorne sonrió ampliamente. Excelente, entonces no hemos perdido nuestra oportunidad. ¿Cuándo planean sus hombres partir hacia el foso, Sir Wendell? Al amanecer, respondió Wendell de inmediato. Actualmente estamos cargando los últimos alimentos y suministros para los hombres.
Mi hermano y mi padre están supervisando el último blindaje de nuestros hombres y planean tomarse una última noche de descanso antes de dirigirse con fuerza al foso. Entonces encontraremos alojamiento para nuestros hombres y para nosotros fuera de tus muros por la noche y nos uniremos a ti en tu marcha mañana. Wendell se sorprendió al oír la voz más aguda que tardó un momento en darse cuenta de que no era el príncipe Oberyn quien había hablado. Al girar la cabeza, se encontró con una segunda figura, esta tan reconocible como la famosa víbora roja de Dorne, aunque por razones muy diferentes. Princesa Arianne, saludó al heredero de Dorne y prometido de Jon Stark. Perdona el asunto informal de nuestro saludo, no esperábamos tu llegada ni la de tu tío. La princesa hizo caso omiso de sus preocupaciones. No hay ofensa, Sir Wendell. No informamos de nuestras intenciones, ya que Dorne todavía está reuniendo sus fuerzas y no queremos que nuestros enemigos sepan de nuestros planes. De hecho, ahora mismo ni yo, ni mi tío, ni mis primos estamos aquí. Mi familia, salvo mi padre y mis hermanos, decidieron visitar a mi madre con un guardia personal decente. Un hecho que se compartió en voz baja, abierta y en voz alta a todos los oídos dispuestos a escucharlo. El significado detrás de sus palabras no pasó desapercibido para él. Dorne se estaba preparando para la guerra, aunque en silencio, ya que técnicamente la marca exaltada solo se preocupaba por el norte, y para cuando el resto del reino se diera cuenta, sus fuerzas se habrían comprometido hacia el norte, dejándolos parcialmente expuestos a los ataques desde el sur. Entiendo, princesa, asintió Wendell, sonriendo. Nos aseguraremos de que tú y los tuyos estéis bien incorporados a los hombres y mujeres del norte. Nadie sabrá siquiera que estás con nosotros hasta que tengas la oportunidad de desatar tus lanzas contra Tywin Lannister. Sentado sobre su caballo, Tywin Lannister no pudo evitar mirar con aprobación el espectáculo que tenía ante sí, a pesar de los problemas a los que sabía que ahora se enfrentaría. Foso Cailin había sido conocido durante mucho tiempo como una de las fortalezas más formidables de todo Poniente. Al fin y al cabo, había mantenido alejados a los ándalos durante varios milenios. Pero desde la fundación de los 7 reinos a manos de Aegon Targaryen, la otrora poderosa fortaleza ya no era necesaria. Y durante 300 años, sufrió debido a la falta de personal adecuado y mantenimiento de la Torre del Homenaje. Pero Eddard Stark, o quizás más exactamente Alan Knox, estaba corrigiendo ese error. Las murallas del foso tal vez no estaban ni cerca de lo que alguna vez fueron. Pero eran fuertes y altos, con los estandartes del lobo esparcidos por ellos. Y no había puntos débiles obvios que pudieran explotar. No solo eso, sino que las 3 torres que aún estaban en pie habían sido reforzadas. Podía haber arqueros dentro de cada torre, listos para hacer llover sus flechas sobre cualquiera que intentara asaltar las murallas. Pero no era solo la torre del homenaje reparada lo que admiraba. Era la tierra que se extendía entre su propio ejército y las murallas de la fortaleza. Los árboles habían sido arrancados de raíz y esparcidos por toda la tierra. Algunos apoyados, otros simplemente acostados. Los carros, que sin duda habían pertenecido a los tontos originales que se precipitaron por el foso, habían quedado inutilizados y sus restos también esparcidos por el campo. También había lanzas rotas, postes de tiendas. Todo lo que había sido traído por la fuerza de avanzada había sido roto y dispuesto de una manera que impediría que su ejército se acercara a las murallas. El único camino despejado hacia el foso discurría a lo largo de un camino que conducía hasta la puerta principal. Los escombros eran molestos, pero nada que detuviera a un ejército por mucho tiempo. Pero se dio cuenta de que ese era el punto. Los escombros no estaban destinados a detener al ejército, sino más bien a ralentizarlo. Una perspectiva peligrosa teniendo en cuenta que todos los escombros estaban al alcance de la proa, especialmente de las torres. Podía enviar trabajadores para limpiar los escombros, pero serían presa fácil para los arqueros en las murallas y dentro de las torres. O podría enviar a sus hombres a través de los escombros, pero se ralentizarían considerablemente mientras intentaban moverse alrededor de ellos, dejándolos de nuevo expuestos a las flechas. O podía marchar directamente por la carretera hacia la puerta principal, dejando a sus hombres en un cuello de botella. Fue una configuración defensiva impresionante, especialmente por parte del heredero Stark no probado. Pero lo que realmente atrajo su admiración fue la macabra exhibición que Stark había dejado esparcida junto con los escombros. Cientos. No. Miles de cabezas cortadas estaban esparcidas entre los escombros. Las cabezas en varios estados de podredumbre y algunas incluso con sangre fresca debajo de ellas. Las cabezas estaban en picos. Se coloca en los árboles. Colgado en los carros rotos. Una de las exhibiciones era un carro que tenía una cabeza cortada sentada en el asiento del conductor, un juego de riendas que bajaban por un par de cabezas de caballo cortadas. Así que sus hombres no solo tendrían que navegar a través de los escombros para llegar a las murallas, sino que tendrían que pisotear quizás todo lo que quedara de los 5.000 hombres que se apresurarían a cruzar el foso antes que el resto del ejército. Fue brutal. Desmoralizante para su propio ejército. Y él lo aprobó de todo corazón, incluso lo admiró.
Pero eso casi le hizo darse cuenta de que tendría que ajustar la forma en que lidiaba con el heredero Stark. ¡Qué exhibición tan repugnante! Los Stark están mostrando su verdadera depravación y escupiendo en los ojos de todas las enseñanzas de los 7 con esto. Tywin no se molestó en mirar hacia el septón, que había sido una espina clavada constante en su costado desde que emprendió su camino hacia el norte tras asegurarse la lealtad de las tierras de los ríos. El comentario solo sirvió para mostrar cuán protegido e idiota era realmente el septón para los asuntos del mundo. Esto era la guerra. Los norteños luchaban por sus vidas, por su propia forma de vida. Lo único impactante para Tywin con respecto a la exhibición fue el hecho de que fue armada por el hijo aún verde de Lord Eddard Stark. Ignorando al Septón y sus tonterías, Tywin instó a su caballo a avanzar. ¿Qué van, Septón y otros 2 conmigo? Levanta las banderas. Es hora de hablar con los Stark. Al acercarse a las puertas, Tywin tuvo que sujetar con fuerza las riendas de su caballo a medida que se acercaban. Los caballos estaban claramente inquietos mientras caminaban entre los escombros y la carnicería. Pero fue más que eso. Soplaba un viento frío del norte. No es de extrañar. Pero incluso Tywin podía sentir el frío, no como si fuera invierno. Pero un frío que le atravesaba la carne e hizo que su corazón latiera un poco más rápido. Inmediatamente se dio cuenta de lo que estaba pasando. Su sobrina les había informado hacía mucho tiempo de que cuando Lord Knox se enfadaba, el aire a su alrededor se enfriaba y su corazón martilleaba de miedo, incluso si ella no era el blanco de su ira y no tenía motivos para temer. El simple hecho de estar cerca de Knox cuando estaba enfadado era suficiente para hacerla temblar o incluso querer esconderse. Entonces, de hecho hay al menos uno de los estudiantes de Knox aquí, confirmó Tywin, mirando los estandartes de los lobos ondeando al viento. Robb Stark, por lo menos. Pero debe haber algo más que él. Las chicas están en el sur. Knox y Jon Stark están al norte del muro. Robb podría ser verde, pero no lo suficientemente verde como para poner a Joy a mi alcance. Gendry Waters, tal vez. Bran Stark tendría que quedarse para vigilar Invernalia en ausencia de su hermano, así que también debe ser Gendry. Al llegar al borde del foso, Tywin estaba a punto de que alguien los anunciara, pero no fue necesario. El rastrillo de hierro frente a la puerta se elevó lentamente antes de que el puente levadizo bajara sobre el foso que lo separaba de las murallas. No se sorprendió al encontrar a Robb Stark de pie justo al otro lado del puente levadizo. El joven Stark había crecido desde la última vez que lo vio en Arenal. Una barba corta adornaba ahora su rostro y su cabello estaba recogido en un simple lazo. Pero era su armadura la que era verdaderamente diferente. No se parecía a nada que Tywin hubiera visto antes en Poniente. Sin embargo, estaba claramente bien hecho. No, he visto este tipo de armadura antes, pensó, recordando las Islas del Hierro hace tantos años. Knox llevaba algo de una confección similar, aunque claramente de un herrero diferente. Quizás Knox ahora también ha enseñado al norte a fabricar la armadura claramente superior de su pueblo. Otro panorama inquietante. Desmontando de su caballo, Tywin caminó lentamente hacia el centro del puente levadizo con su hermano Kevan y el septón de las tierras de los ríos acercándose. Robb Stark no tenía escolta, al menos no humana. 2 lobos terribles, uno lo suficientemente grande como para rivalizar con un caballo y el otro llegando hasta el hombro de Robb, siguieron al joven Stark hasta el puente. Los pasos del septón vacilaron, e incluso Kevan disminuyó la velocidad. Pero Tywin no lo hizo. Conocía a estas bestias, sabía el control que los Stark tenían sobre ellos, ya fuera a través de su magia o a través de un intenso entrenamiento. Y sabía que los lobos no harían nada a menos que Stark les dijera que lo hicieran. Y sabía que un hijo de Eddard Stark no quebrantaría las leyes del Parlamento. Lord Lannister, dijo Robb Stark, recorriendo con los ojos a cada uno de ellos mientras los 2 lobos se detenían unos pasos detrás de él y se sentaban en cuclillas. Tú y los que te siguen están muy lejos de casa. Espero que no estés aquí por la misma idiotez que los tontos que te precedieron. Como pueden ver, no terminó bien para ellos. Tywin no se molestó en mirar detrás de él, mantuvo sus ojos en el joven lobo frente a él. Ojos azules, entrelazados con un amarillo intenso. Los ojos del lobo, como muchos los llamaban. Fueron unos tontos al precipitarse, admitió Tywin. Pero, a pesar de todo, estaban aquí por orden del rey, el rey Joffrey Baratheon. Como tal, la fe de los antiguos dioses se considera una religión herética y su práctica queda prohibida. Los salvajes que hayas tomado bajo tu estandarte serán desterrados de vuelta al norte del muro, donde pertenecen. Como te has levantado en armas contra estas órdenes, ya no se te reconoce como guardián del norte y señor de Invernalia. Se le dará un pasaje seguro a White Harbor, donde por la presente será exiliado junto con su esposa extranjera. Tu hermano, Bran, siempre que abandone a los antiguos dioses y jure por los 7, se le permitirá mantener su nueva posición como guardián del norte y señor de Invernalia. Robb permaneció callado mientras escuchaba las demandas.
Incluso después de que Tywin terminó de dar las órdenes del rey, el niño no dijo nada. No se rió. Tampoco tiró la oferta al foso. Se quedó allí, mirándolos a los tres. Finalmente, inclinó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos justo cuando una ligera brisa los pasó. ¿Cree usted eso, Lord Tywin? ¿El escalofrío que te recorre la espalda? ¿El viento en la cara? Son los viejos dioses del norte hablando a través de la fuerza. Y te dicen que aceptes tu oferta y se la metas en el culo a tu nieto, crudo. Muy crudo. Aunque estaba dispuesto a excusar los gestos del chico basándose en su falta de experiencia. Puedes tener a los viejos dioses, ausentes como están. Y la fuerza. Pero el norte está solo, joven señor. Incluso tu propio abuelo y tu tío se han puesto del lado de la corona y de la fe de esta manera, aunque no sin concesiones, por supuesto. Una de ellas era que te aseguraría que te proporcionarían un salvoconducto desde Poniente para encontrar tu propia fortuna en esos. Esta revelación hizo que el joven Stark se detuviera. Lo que hizo que Tywin quisiera sonreír. Claramente, el joven no sabía que la familia de su madre se mantenía con la fe y la corona, en lugar de con él, como sin duda contaba. No importa, suspiró Rab, antes de que sus ojos se volvieran amarillos como lobos y se endurecieran. Si mi tío o mi abuelo toman el campo contra mí y los míos, entonces son mi enemigo. Tywin estaba impresionado y decepcionado a la vez. Impresionado por la determinación del niño. Y decepcionado porque esto significaba que no había posibilidad de una resolución simple. No hace falta que andes por este camino pecaminoso, joven señor, dijo el septón, dando un paso adelante. Renuncia a tus caminos pecaminosos, renuncia a los falsos dioses antiguos y acepta a los verdaderos dioses de Poniente, los 7 que son uno. Los dioses de tu madre y de tu familia. Puedes tener la ilusión de poder en esta vida a través de los caminos pecaminosos de tu padre y del hechicero pagano. Pero son falsas promesas que son efímeras, y solo conducirá al tormento eterno en los 7 infiernos. Rab se burló. ¿Es eso todo lo que tienes para amenazarme, Septón? ¿Tormento eterno si no me conformo a tus ideales? Patético. Si no tienes nada mejor que añadir, entonces guarda silencio. No dejes que tu juventud, tu orgullo, tu victoria contra estos pocos insignificantes y tu nuevo poder te lleven a ilusiones, Lord Rab, insistió Tywin, intentando un último esfuerzo para que el chico se sometiera y evitara una guerra prolongada, uno en el que no confiaba del todo en caso de que se extendiera durante un periodo prolongado de tiempo. El norte está solo en este asunto. Y tú, a pesar de tener la seguridad del foso, te superan en número al menos 4-1. Y cada día que pasen llegarán más de mis hombres. Muy pronto, podremos pasar fácilmente por encima de las murallas del foso y tomar las fortalezas. La única forma de que puedas escalar las murallas del foso es si lo haces sobre los cadáveres de tus propios hombres, replicó Lord Rab. Déjame contarte algo que Lord Knox le dijo a mi padre cuando le pidieron ayuda para sofocar la rebelión de los Greyjoy. Lord Knox le dijo a mi padre que los Sith no matan a sus enemigos. Los destruyen, que es exactamente lo que hizo Lord Knox. Y él era solo un Sith en ese momento. Nuestros números no han hecho más que crecer desde ese día. Ninguno de ustedes encontrará la victoria aquí. Solo sangre y muerte. Incluso si consiguieras arrebatarme esta fortaleza, solo lo harías una vez que todos los hombres y mujeres del norte reunidos aquí yacieran muertos. Cada paso que des hacia el norte será pagado con la sangre de tus hombres. Incluso si logras avanzar hacia el norte, los años de verano ya han terminado, y cuando llegue el invierno, me pregunto qué te matará primero. ¿Acero del norte? ¿El frío? ¿O las espadas de tus propios hombres? Es una vergüenza, suspiró Lord Tywin, esperaba que entraras en razón. Lord Rab sonrió. Esperaba lo mismo de usted, Lord Tywin. Supongo que los dos estamos destinados a salir decepcionados de esta reunión. Efectivamente, Lord Rab, asintió Tywin. Que tus dioses o la fuerza te concedan misericordia. Porque mi misericordia ha llegado a su límite. Girando sobre sus talones, Tywin le dio la espalda al joven señor del norte y marchó de regreso hacia el campamento. Apartad el campamento del alcance de las murallas y las torres, ordenó a Kevan cuando llegaron a la línea de sus hombres. Estaremos en un asedio hasta que podamos incitar al chico a una salida desde el foso. Descansamos hasta el anochecer. Luego reúna a unos pocos cientos de hombres para trabajar al amparo de la oscuridad para eliminar la mayor cantidad posible de escombros del campo. Por la mañana, asaltamos las murallas del foso Kailin. La Plaza del Orgullo estaba casi completamente en silencio cuando Daenerys Targaryen entró en el patio con un pequeño carro cubierto tirado por sus 4 jinetes de sangre mientras Ser Jorah se paraba obedientemente a su lado y Missandei mantenía el ritmo justo detrás de ella con la cabeza baja. A pesar del silencio, toda la plaza estaba casi completamente llena de cuerpos.
Miles de inmaculados estaban de pie en formación en la plaza con armadura completa, lanzas y escudos listos, mientras docenas de maestros con látigos caminaban entre sus filas. Mirando alrededor de la plaza, encontró al buen maestro Krasnis de pie en una plataforma elevada en el otro extremo de la plaza sosteniendo un látigo con incrustaciones de oro y joyas. Alrededor de la plaza, a lo largo de los bordes, había docenas de otros buenos maestros, tanto hombres como mujeres, de pie mirando el espectáculo de lo que debe ser la mayor compra de inmaculados en la historia reciente. Haciendo un movimiento con la mano, sus jinetes de sangre se detuvieron, dejando el carro en medio de la plaza. Dirigiéndose al carrito, Dani abrió la jaula cerrada y cubierta y metió la mano dentro. Podía sentir la aprensión que provenía de su hija, pero suavemente le devolvió sentimientos de tranquilidad y amor. Todo estará bien, hija mía, susurró en Valirio, asegurándose de que nadie más que ella y su hija pudieran oírla. Su hija todavía estaba inquieta, pero Dani podía sentir la confianza de su hija. Incluso mientras agarraba la cadena que estaba unida al collar en su cuello, sintió bastante amor y confianza de su parte. También había miedo, pero el amor y la confianza eran mucho mayores. La cadena traqueteó mientras Droga salía lentamente de su jaula. El dragón del tamaño de un perro extendió sus alas y estiró su cuello. Sus poderosas alas batían lenta y constantemente, permitiendo a Droga elevarse en el aire hasta que se enseñara la cadena que conectaba a Dani con Drago. Caminando lentamente hacia adelante con Droga manteniéndose por encima de ella, Dani se dirigió hacia Krasnis. El gran buen maestro no la miraba fijamente. En cambio, sus ojos estaban enfocados única y exclusivamente en Droga flotando casi perezosamente en el cielo sobre ellos. Al subir los escalones, Dani estaba casi al alcance de la mano de Krasnis cuando el buen maestro le tendió la mano expectante. Dani se limitó a mirarlo fijamente antes de extender su mano libre hacia él. Krasnis comprendió su gesto e inmediatamente extendió el látigo enjollado. Con el corazón latiendo rápido, e instando a tener paciencia a su hijo, Dani extendió su mano sosteniendo la cadena conectada a Droga mientras su otra mano tomaba el látigo del buen maestro. Krasins casi dejó caer el látigo ya que tuvo que usar las dos manos para sujetar la cadena, ya que Droga inmediatamente comenzó a tirar de la cadena en el momento en que Dani la soltó. Girando el látigo en sus manos, Dani apenas podía creer que una cosa tan pequeña, casi intrascendente, pudiera darle el mando de los Inmaculados. ¿Está hecho?, preguntó Dani en la lengua común, que Missandei tradujo inmediatamente al Valirio. Está hecho, gruñó Krasnis, todavía tratando de tirar a Droga al suelo. La puta tonta tiene el látigo. Los Inmaculados son suyos para que los manden. Sin siquiera esperar a que Missandei tradujera, Dani le dio la espalda al buen maestro y se acercó a los Inmaculados. Eran impresionantes. Formación recta. Armas y escudos a mano. El soldado perfecto. ¿Pero vale la pena el precio de tal perfección? Levantando el látigo, Dani llamó a su ejército en perfecto Valirio. Inmaculado. Adelante marcha. Los Inmaculados inmediatamente llamaron la atención cuando miles comenzaron a marchar hacia adelante mientras mantenían la formación. ¡Alto!, ella gritó, y los Inmaculados se detuvieron de inmediato. Detrás de ella, podía oír a Droga luchando contra Krasins mientras el buen maestro intentaba tirar a su hijo al suelo. Dile a la puta que el dragón no bajará. Por supuesto que no bajará, dijo Dani en Valirio, provocando una mirada aguda de casi todos los que estaban cerca, aunque sí vio una leve sonrisa en el rostro de Missandei. Sin duda, su nueva doncella se había dado cuenta de que entendía la lengua valiria. Mi hijo no es un esclavo. Krasins seguía mirándola mudamente, con la cadena en sus manos traqueteando y tirando de él. ¿Hablas valirio? Dani quería reírse. Soy Daenerys Stormborn de la casa Targaryen. La última hija de Valiria. Por supuesto que hablo el idioma de mis antepasados. De mi pueblo. Todavía sonriendo, volvió a centrar su atención en su ejército. Inmaculado. Mata a los buenos maestros que te han atado. Golpea las cadenas de todos los esclavos que veas. Libertad para los que están en el camino del castigo. Pero no dañes a ningún niño hoy. Esto te lo ordeno. Los buenos maestros alrededor de la plaza estallaron en una ferviente cacofonía de palabras mientras la confusión corría desenfrenada a través de ellos. Pero entonces dos Inmaculados rompieron filas y salieron de su formación. Sus lanzas atravesaban los corazones de dos buenos maestros que caminaban entre las filas. Con sus muertes, la plaza descendió a la anarquía cuando los Inmaculados bajaron sus lanzas hacia los buenos maestros y marcharon hacia adelante. Para no quedarse atrás, sus jinetes de sangre sacaron sus arax y lanzaron un grito de guerra antes de correr hacia los buenos maestros que huían y sus guardias, ansiosos de sangre. Ser Jorah sacó su propia espada y obedientemente se colocó frente a Missandei, protegiendo a la nueva doncella de Dani. Al escuchar el grito de Krasins, Dani se volvió hacia el buen maestro que luchaba. Krasins la miraba con miedo. No. Nosotros. Teníamos un trato. Lo hicimos, asintió Dani,
levantando la mano derecha y retorciéndola con un chasquido. La cadena que conectaba a Krasinsk con Droga se rompió cuando Dani rompió uno de los eslabones con la fuerza. Droga. Deja perder tu rabia. Dracarys, su hija, no lo dudó. Con la cabeza serpentina hacia atrás, Droga lanzó una ráfaga de fuego a los guardias que rodeaban a Krasinsk, prendiéndoles fuego a todos, pero dejando a Krasinsk con vida antes de separarse y hacer llover fuego sobre los buenos maestros que huían y sus guardias. Metiendo la mano derecha en los pliegues de su vestido, Dani sacó lentamente la empuñadura de su sable de luz. Krasinsk, con los ojos muy abiertos y la cabeza moviéndose rápidamente tratando de encontrar una manera de huir, finalmente la vio acercarse lentamente a él. «¡Maldita puta dragón!», gritó el hombre, sacando una daga de su propia túnica. «Te voy a destripar jodidamente». Esperando hasta que él corriera directamente hacia ella, Dani encendió tranquilamente su sable de luz. La espada blanca zumbando ante ella. Los ojos de Krasinsk se abrieron de par en par ante la repentina aparición de su espada y trató de detenerse. Pero su destino estaba sellado, ya que no pudo detener su impulso hacia ella. Dando un paso al costado, Dani deslizó tranquilamente hacia la horizontal, dividiendo al buen maestro que cargaba con tanta facilidad que la sorprendió. Con el látigo en una mano y el sable de luz en la otra, Dani miró con odio los pedazos caídos del buen maestro. «Khaleesi», gritó Serjora por encima del sonido de la batalla. Missandei todavía estaba a su lado, y sorprendentemente había 10 inmaculados con él, formando un anillo protector alrededor de todos ellos. «Toma el mando del saqueo de Astapor, Serjora», dijo Dani, desactivando su sable de luz y mirando hacia el cielo, en busca de Droga. Podía sentir júbilo de su hija. La alegría de volar libre y respirar fuego contra aquellos que tanto habían enfurecido a su madre. «Perdona a los buenos maestros que se rinden, y luego tráemelos una vez que la ciudad esté bajo nuestro control». Al escuchar los sonidos de la batalla a su alrededor, Dani inclinó la cabeza hacia atrás y dejó que los sonidos la inundaran. «Por fin. Ahora puedo empezar». De pie en lo alto de las almenas del foso Kailin, Raab observó con una pequeña sonrisa en su rostro cansado cómo el bendito ejército de la marca exaltada se acercaba y retiraba su asalto contra la poderosa fortaleza del norte por cuarto día consecutivo. A su alrededor, gritos de alegría y burlas resonaban en las filas del norte mientras los tontos del sur abandonaban escaleras, cuerdas, escudos y cualquier cosa que los frenara mientras intentaban huir del alcance de los arqueros en las murallas. A pesar de querer unirse a sus hombres, Raab mantuvo la compostura mientras desactivaba su sable de luz y lo sujetaba a su cinturón. Su padre siempre había enseñado a sus hijos que el papel de un comandante y de un señor no termina cuando la batalla lo hace. Más bien, se vuelven aún más importantes. Un señor necesitaba mantener su ingenio sobre ellos, incluso mientras todos los demás a su alrededor o debajo de él podían desatar el suyo. Al mirar a lo largo de las almenas, a Raab le dolía el corazón al ver a los muertos apilados sobre los muertos en los pasillos y apoyados en el parapeto. Mientras que fácilmente había 2 o 3 veces más cuerpos del sur que cuerpos del norte. Todavía era un espectáculo difícil de ver. La sangre. El gore, la ropa rasgada, los escudos rotos y las armas desechadas. Las historias de guerra de su padre, la escaramuza contra los salvajes en el norte y la batalla de Arome. Ninguno lo había preparado realmente para las secuelas de un asedio. Sobre todo cuando eras tú el que defendía. Otro día ganado gracias a tu liderazgo, Lord Stark. Haces que tu padre se sienta orgulloso. Fue solo porque Raab se había acostumbrado a la voz que no saltó cuando Lord Howland Reed aparentemente se materializó de la nada a su lado. El señor de la Guardia de Aguas Grises fue uno de los primeros en llegar al foso después de Raab y su vanguardia. Aunque llegar puede ser un poco erróneo, el señor y sus hombres aparecieron, aparentemente de la nada, dentro de los muros del foso justo antes del amanecer del día en que Tywin había llegado con toda su fuerza. Y Raab no se avergonzaba de admitirlo, pero Lord Reed y sus hombres eran quizás la razón principal por la que la defensa del foso iba tan bien como lo había sido. La primera noche, Tywin había enviado a más de un centenar de trabajadores al amparo de la oscuridad para tratar de limpiar los escombros que Raab había esparcido ante el foso. Desafortunadamente para esos hombres, entre la luz de la luna llena que brillaba y los agudos ojos de los Crannogmen, no llegaron muy lejos. Lanzados a través de las almenas y en lo alto de las torres, los arqueros del norte eliminaban fácilmente a todos los trabajadores que podían. Y para cuando llegó el amanecer ese primer día, menos de un tercio de los escombros habían sido retirados. Y los sureños habían perdido más de 100 hombres. El primer día fue quizás el más fácil. Los sureños no tenían máquinas de asedio ni escalas adecuadas. Y entre el foso que separaba las murallas de los atacantes y los escombros que seguían abarrotando el campo, los sureños ni siquiera tuvieron la oportunidad de llegar a las murallas mientras los hombres y mujeres del norte lanzaban flechas, piedras y todo lo que podían. Para cuando cayó la noche,
Los terrenos antes del foso Kailin estaban empapados de sangre sureña y los norteños estaban de buen humor, ya que ni un solo hombre cayó ese día. Esa noche, Lord Reed se le había acercado con un plan. Aunque la mayoría de los hombres de Lord Reed estaban dentro del foso, un buen número todavía estaban en las tierras pantanosas cerca de las fuerzas del sur. Con el consentimiento de Rab, Lord Reed envió las órdenes para que los Crannogmen sabotearan a los sureños de cualquier manera que pudieran. No estaba seguro de cuán efectivas eran sus acciones. Pero para cuando llegó el mediodía del segundo día sin ningún ataque, Rab usó un ojo lejano para observar el campamento del sureño. Lo que vio fue que se quemaban varios vagones llenos de comida y se derramaba agua dulce con docenas de hombres con libreas del sur, no espías del norte, según le habían asegurado, que fueron colgados o azotados en medio del campamento. Ese día no hubo ataques. Tampoco hubo ningún ataque el tercero. Pero los sureños no estuvieron ociosos durante ese tiempo, y tampoco lo estuvo la gente del norte. Mientras los sureños construían rápidamente equipos de asedio, catapultas, escaleras, cuerdas con ganchos. Rab estaba organizando las defensas en las murallas, organizar a sus hombres lo mejor posible. Sus mejores armas en las murallas con sus arqueros en las torres detrás de las murallas. La mañana del cuarto día, este día, fue la primera batalla verdadera contra el norte y la marca exaltada. Las escaleras y los largos tablones de madera que iban a ser utilizados como rampas fueron llevados por los sureños hacia el borde del foso antes de ser enderezados y golpeados contra los parapetos de las murallas. Mientras tanto, los sureños lanzaban una lluvia de flechas sobre los hombres de la muralla con sus arqueros mientras sus catapultas lanzaban pesadas rocas a las murallas, la torre o a los hombres. Rab fue capaz de usar la fuerza para romper muchas de las escaleras, mientras que otros defensores se apresuraron a llevar hachas a las escaleras y tablones, dejando caer a los hombres que intentaban bajarlas al foso de abajo, donde los leones lagarto esperaban ansiosamente su comida. Otros lanzaron ganchos y cuerdas para tratar de trepar por las paredes. Durante buena parte de la mañana y hasta el mediodía, los defensores resistieron, manteniendo a los sureños alejados de las murallas. Pero a medida que pasaba el mediodía, la abrumadora mayoría finalmente comenzó a apoderarse de ellos y ya no podían seguir tirando o rompiendo los tablones, escaleras y cuerdas, y la lucha se trasladó desde más allá del foso hasta la cima de las paredes del foso Kailin. Después de que el primer atacante cruzara la muralla, la batalla cambió por completo, ya que los hombres del norte se vieron obligados a desviar su atención de las escaleras y centrarla en los atacantes que ahora estaban en lo alto de las murallas. Rab, que estaba de pie en las paredes con sus hombres, comenzó a matar a todos los sureños que se cruzaban en su camino. Su sable de luz atravesó el acero, el cuero y la carne con impunidad. Mientras tanto, varios empujones de la fuerza ayudaron a despejar el área inmediata de ambos atacantes y sus implementos de escalada. Pero a pesar de sus esfuerzos, seguía siendo un solo hombre y el foso era una gran fortaleza. Los atacantes nunca lograron pasar el muro. Pero el norte había pagado un alto precio para mantener la línea, y aunque los sureños habían perdido todas sus escaleras, rampas y cuerdas que habían pasado días fabricando, solo sería cuestión de tiempo antes de que pudieran rehacerse y entonces atacarían una vez más con fuerza. Y con los números que eran, Rab no sabía cuánto tiempo sería capaz de aguantar. Claro, los sureños estaban perdiendo al menos 3 o 4 hombres por cada vida norteña perdida. Pero Tywin había llegado con unos 15 o 20.000 hombres en comparación con los 3.000 de Rabs. E incluso con hombres frescos que llegaban diariamente de todo el norte, los números no estaban a su favor. Pero, mientras siguiera respirando, ningún sureño pisaría suelo norteño. Gracias, Lord Reed, dijo Rab, secándose el sudor y la mugre de las manos y la cara. Aunque mereces tantos elogios como yo. Sin ti y tus hombres. Estos últimos días habrían sido muy diferentes. Lord Reed se limitó a negar con la cabeza. Tal vez, mi señor. Puede que mis hombres conozcan estas tierras y tengamos más de un poco de trucos bajo la manga. Pero si no fuera por tus habilidades, liderazgo y habilidad con la fuerza, entonces la batalla no habría ido a nuestro favor tan fácilmente. Estoy agradecida de que mis hijos, Jojen y Meera, finalmente hayan decidido ir a Invernalia para aprender más sobre sus dones. Mientras que Meera no ha mostrado mucha inclinación, si es que la ha mostrado, en el poder de nuestros antepasados. Jojen ha demostrado una gran aptitud para la visión verde, aunque no entiendo por qué siempre ha rechazado la idea de ir a Invernalia y aprender de Nox. Pero él siempre respondía que aún no era el momento. No sé por qué decidió aventurarse ahora con Nox marchando a la guerra. Pero espero que todavía sea capaz de aprender algo de tu hermano y de los demás aprendices y acólitos de Invernalia. Sé que Bran disfrutará de la compañía, asintió Rab antes de dar un paso, solo para vacilar y resbalar ligeramente. Necesitáis descansar, mi señor, dijo Lord Reed. Te has esforzado más que cualquier otro hombre aquí. Y no pienses que los hombres no se han dado cuenta de que apenas duermes. 1 o 2 horas de meditación no representan una noche completa de descanso. Como estoy seguro, Lady Stark sin duda te lo ha recordado una y otra vez en los últimos días. Sí, lo ha hecho,
asintió Rab, sintiendo que la cautela de los últimos días le alcanzaba. Pero las almenas deben ser despejadas y los heridos también deben ser vistos. Los muertos necesitan todas las cosas que yo, o cualquier otro señor, podamos supervisar, mi señor, replicó Lord Reed. Perdóname por decirlo, mi señor, pero hasta que Lord Knox y tu hermano lleguen con refuerzos, quizás seas nuestro mayor activo contra la marca exaltada. Te necesitamos en tu mejor momento, mi señor. Por favor, descansa, deja que otros se encarguen de limpiar las secuelas de la batalla. Rab quería quedarse, pero su cuerpo lo estaba traicionando. Lord Reed tenía razón. Apenas había dormido en los últimos días, y el sueño que conseguía era más meditativo que de sueño real, como había afirmado Lord Reed. Talisa lo había estado persiguiendo para que se durmiera durante días, y cuando él replicó que Lord Knox podía pasar días y noches sin descanso, ella le dio una palmada en la cabeza y le recordó que él no era Lord Knox. Haciendo un gesto de agradecimiento a Lord Reed, se volvió para regresar a la Torre de los Niños, donde había establecido su residencia. Pero sus pies se detuvieron al sentir algo. Un frío, pero no el frío del invierno. Pero un frío que lo heló hasta los huesos. Un resfriado que reconoció con demasiada claridad. Al volver la vista hacia el norte, Rab pudo sentir que el frío casi se intensificaba a medida que las nubes al norte del foso se oscurecían. Sonriendo, Rab volvió los ojos hacia el sur, donde se encontraba el campamento de Tywin Lannister. Se acabó el tiempo, Tywin Lannister. Mirando con odio a la antigua fortaleza del norte, Tywin Lannister se giró sobre sus talones y se apresuró a regresar a su tienda de mando. No estaba dispuesto a ver cómo los locos bajo su mando rompían filas y se retiraban a salvo fuera del alcance de los arqueros que manejaban el foso. Sabía que, una vez guarnecido parcialmente, ese foso Kaelin podía tardar fácilmente una luna o más en ser capturado. Pero todavía se había aferrado a la esperanza de que podría ser capaz de romper la antigua fortificación, dado que fácilmente tenía 5 veces más números y que era el no probado Robb Stark quien lideraba la defensa. Pero el chico había demostrado su valía. A pesar de asaltar la tierra alrededor de Mort Kellen e incluso darle al niño una excelente oportunidad para matar a trabajadores aparentemente desprotegidos en el campo, Robb Stark no abandonó la seguridad de los fuertes muros de Mort Kellen. Después de fracasar en su intento de que el chico cargara contra ellos, Tywin había ordenado a todos que comenzaran a prepararse para el asedio. Solo para descubrir rápidamente que varios vagones cargados con agua dulce y alimentos habían sido envenenados. Sin duda, por los Crannogmen que llamaban hogar a los pantanos que rodeaban el foso. Había ordenado azotar y ahorcar a los hombres encargados de custodiar los carros. Pero el daño ya estaba hecho. Habían perdido una buena parte de su comida y agua. Lo que significaba que tendría que desviar a los hombres del asedio para buscar comida y recolectar agua. Durante los 2 días siguientes había ordenado que se sondearan las defensas del foso, en busca de cualquier signo de debilidad que pudiera explotar. Pero a pesar de su antigüedad, el foso Kaelin era tan fuerte ahora como lo había sido durante siglos, cuando repelió una invasión tras otra. Después de no encontrar ninguna debilidad obvia, Tywin había decidido atacar las paredes usando las escaleras, cuerdas y máquinas de asedio que podían hacer. Contando con que su número sea capaz de desbordar a los defensores. El asedio comenzó con las primeras luces del día. Y aunque sus hombres tardaron algún tiempo en llegar finalmente a la parte superior de las murallas, pudieron hacerlo justo después del mediodía. Pero el punto de apoyo no duró mucho. Se cortaron cuerdas. Escaleras rotas. Los hombres fueron arrojados de las murallas mientras las flechas y las piedras llovían sobre el campo, cada uno derribando a un hombre. Pero más que eso, vio de primera mano el poder que comandaba Robb Stark. Los hombres se elevaron en el aire y lanzaron decenas de pasos hacia su muerte. Escaleras volteadas o destrozadas aparentemente por nada. Para cuando el anochecer comenzaba a asentarse en la tierra y Tywin llamó a la retirada, casi todo el equipo de escalada que habían pasado días construyendo había sido destruido. Y a pesar de golpear el foso Kaelin con catapultas durante todo el día, la fortaleza ni siquiera parecía dañada en lo más mínimo. La puerta seguía en pie. El foso estaba ahora lleno de cadáveres en descomposición. Y las paredes apenas estaban arañadas. En otras palabras, fue una derrota contra sus propias fuerzas. Algo que no le gustó en lo más mínimo. Al entrar en la tienda de mando, encontró a los diversos señores reunidos alrededor del mapa del foso Kaelin, cada uno señalando furiosamente diferentes puntos del foso y la tierra circundante. Tenemos que trabajar en la reconstrucción de nuestro equipo de asedio y centrar las catapultas en la puerta de entrada. La puerta de entrada es la parte más fuerte de foso Kaelin. Golpeamos la puerta todo el día con todas las piedras pesadas que pudimos encontrar, y bien podríamos haber estado arrojándole flores. No, necesitamos construir una cobertura para que nuestros hombres llenen el foso que rodea la fortaleza para que nuestras escaleras y cuerdas tengan mejor suerte durante nuestro próximo asalto. Rellenamos el foso y ahuyentamos a todos los malditos leones lagarto que se están dando un festín con nuestros caídos, se burló otro señor.
Tenemos que retirarnos, reconstruir nuestras escaleras y tal vez incluso construir una torre o dos antes de que volvamos a asaltar. Y mientras lo hacemos, enviamos grupos de asalto al pantano para quemar a los Crannogmen antes de que envenenen más de nuestros suministros. ¿Quieres cabalgar por los pantanos? ¿Estás jodidamente loco? Todo lo que camina, se desliza o vuela por los pantanos puede matarte. ¿Quieres tirar la vida de tus hombres por la borda? Siéntete libre. Pero no enviaré a mis hombres a esos pantanos. Maldito cobarde. Debería enviarte a los inquisidores por tu falta de fe en nuestra justa causa. Ignorando a los señores que discutían en la tienda, Tywin les dio la espalda y miró hacia la imponente forma de Mor Kellan al norte. Se les acababa el tiempo. Cada día que fracasaban en su intento de tomar el foso era otro día en el que Robb Stark tenía que reunir más y más hombres para reforzar su posición, incluso con el mensaje más reciente que recibiría de Jaime, diciendo que su hijo había reclamado Reventry Hall y había recogido los impuestos de las tierras del oeste y ahora estaba en marcha hacia los gemelos. Sabía que su posición no era la mejor. Tal vez podría cambiar su estrategia. Mantén el cuello continuando el asalto al foso y luego envía un mensaje a Lannisport, el senador, ciudad gaviota y desembarco del rey para preparar qué barcos tenían para rodear el cuello y atacar los confines del norte mientras el grueso de sus ejércitos se enfrentaba a Tywin. Justo cuando estaba preparando mentalmente a los cuervos en su cabeza, lo sintió. Un escalofrío que lo recorrió y le llegó hasta los huesos. Sin embargo, no había viento. No hay nieve. No había razón para el repentino escalofrío. Solo la repentina sensación de frío. Y algo más que rara vez había sentido. Miedo. Apartó los ojos del foso y los miró hacia la tierra más allá, y tomó nota de las oscuras nubes que se cernían sobre el norte. Nubes oscuras que se desplazaban lentamente hacia el sur. Contra el viento, mi señor, mirando hacia su hermano Kevan, Tywin mantuvo su rostro impasible a pesar de que su corazón latía en su pecho. ¿Sientes ese escalofrío, Kevan? Su hermano volvió los ojos hacia el norte. No había ninguna necesidad real de que Kevan respondiera. Tywin podía ver en la cara de su hermano que podía. Sí. Es antinatural. Pero ya he sentido esto antes. En pique, respondió Tywin en nombre de su hermano. Justo antes de que el hechicero derribara las murallas del pique por sí mismo, dando la espalda al norte, Tywin marchó de vuelta a los señores que estaban discutiendo sobre cuál sería su próximo plan de acción. Corre la voz de que levantaremos el campamento y nos dirigiremos hacia el sur, ordenó Tywin, señalando un punto en el camino real casi al mismo nivel que los gemelos. Reformaremos nuestro campamento aquí en esta colina. Luego enviaremos un mensajero a los gemelos ordenando a Jaime que envíe otros 5.000 hombres para reponer nuestros números. Jaime luego reforzará a los gemelos para prepararse para un asedio. Los otros señores estaban claramente desconcertados por su abrupto cambio de estrategia. Mi señor, con todo respeto, superamos en número al norte fácilmente 4-1 y cada día llegan más. Pronto tendremos suficiente para pulular por el norte. Se nos acabó el tiempo, replicó Tywin con brusquedad, extendiendo su mano y mostrando las protuberancias que se forman en su mano. ¿Ves esto? Cada uno de ustedes lo siente. Ese frío, ese escalofrío. El miedo. Cualquiera de vosotros que estuvierais en pique durante la rebelión de los Greyjoy lo reconocerá. Es la misma sensación que cuando el hechicero derribó los muros del pique con su poder. Lo que significa que se nos acaba el tiempo. El hechicero ha llegado. Y, sin duda, tiene toda la fuerza del norte a sus espaldas. Casi toda la fanfarronería y la confianza que una vez llenaron a los señores del sur desaparecieron más rápido que un vaso de agua en medio de Dorne. A pesar de toda su charla sobre la causa justa, ninguno estaba realmente ansioso por enfrentarse al hechicero en persona en el campo de batalla. ¿No sería mejor reforzar nuestra posición aquí y mantener al hechicero retenido en el foso de Kailin? Tywin quiso suspirar. Ya estaban teniendo suficientes dificultades para tomar Mor Kellan con los números y la experiencia de su lado. El foso de Kailin es quizás una de las fortalezas más impenetrables de Poniente, y no tengo ninguna intención de enfrentarme al hechicero mientras él está sosteniendo el foso Kailin con un contingente completo de hombres. No. Nuestra única oportunidad de tomar el foso se ha esfumado mientras el hechicero esté con el norte. Nos retiraremos y elegiremos nuestros campos de batalla con cuidado. Uno que nos dará la ventaja, porque necesitaremos todas las ventajas que podamos obtener contra jugadores como Nox. Ahora corre la voz para levantar el campamento. Quiero que marchemos hacia el sur antes de que amanezca. Y quiero un corredor que se dirija a los mellizos antes de que se ponga el sol. Hasta aquí llegó este video. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Te recomiendo que hagas una pequeña pausa antes de continuar, ya que puede afectar tu salud estar tanto tiempo ininterrumpido escuchando. Sé que esta historia está de hostias, pero no se irá a ningún lado, va a seguir allí, luego de 5 minutos de descanso, ¿o no? Ja, 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 ja. Te deseo lo mejor.
Muchas gracias por compartir conmigo esta historia.